Soy profesional en culturismo natural, pero el culturismo natural también tiene sus efectos secundarios. Es decir, llevar al cuerpo a un nivel de grasa tan bajo no es saludable. Claro. Tú, por ejemplo, haces un baño de agua fría después de entrenar en el gimnasio, todo ese estímulo que tú estás metiendo en el cuerpo para ganar masa muscular, lo estás reduciendo. Al final, si tú tienes más fuerza, la probabilidad de que mueras por todas las causas es menor. ¿Cómo hay que entrenar cuando queremos perder grasa? Exactamente igual que cuando queremos ganar masa muscular. Los deportistas que sufren menos efectos secundarios y que ganan más en las competiciones son los deportistas que más carbohidratos suelen consumir. Excesivamente lentas las repeticiones, lo que puede pasar es que ganes menos masa muscular. Si hacemos en un día cardio y fuerza, siempre primero el entrenamiento de fuerza en el gimnasio. ¿Cuánto influye? Sin tocar nada, simplemente tener un entrenador supervisando. Y ves que la gente mejora más, tanto la ganancia de masa muscular, de fuerza, de pérdida de grasa, simplemente porque el tío esté ahí. Las prácticas a veces en las fábricas de complementos alimenticios no son del todo buenas. Te lo digo abiertamente, es probable que no vuelva a competir en culturismo natural, no lo sé. Es un deporte que tienes que mirar por y para ti. Bueno, Carlos, ¿qué tal? Hemos entrenado esta mañana, tú y yo. ¿Qué tal estás del entreno? ¿Has recuperado bien? Bueno, sé que ¿Estás ya grabando? Sí. Ah, vale, perfecto. Sé que he entrenado. Mi cuerpo sabe que he entrenado. Vale. Ha sido un entreno express, ¿eh? No digas eso. O sea, pero bien. Sí, bien. Pero hemos metido... ¿Me acerco más? Sí, estoy yo aquí ajustando volúmenes. Vale. Como me has metido presión con el tiempo, digo, vamos a meter bien de fatiga al final y ya he hecho drop sets, típicas descendentes que hemos hecho, y todo listo, tío. Drop sets es que empiezas con un peso potente y vas bajando peso, pero continúas sin parar haciendo repeticiones. Eso es, tú imagínate, haces una serie normal, vas al gimnasio, haces una serie, imagínate, con 100 kilos en press de banca, que vas a coger, haces 8 repeticiones. ¿Ahí está bien? Sí. Perfecto. A partir de ahí terminas esa serie y digamos que tu cuerpo realmente, incluso aunque llegues al fallo, tu músculo puede seguir haciendo fuerza. Entonces lo que haces es bajar el peso y sigues haciendo repeticiones, aunque sea, pues imagínate, con 80 kilos que antes tenías 100. Vale. Y eso es lo que hemos hecho un poco. Hemos hecho una serie express porque tal y como... Lo que pasa es que tú y yo hemos hecho un par de bajadas más para meter más fatiga al final del todo y hemos terminado el entrenamiento un poquito más rápido. Porque tal y como le comentaba yo a Carlos, yo necesito, para asegurar la adherencia y para asegurarme de continuar yendo al gimnasio, estar poco tiempo. Sí. Yo no envidio mucho a esta gente que os metéis en el gimnasio y podéis estar 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, porque el gimnasio es vuestro templo y estáis ahí muy cómodos. Pero yo voy lo estrictamente necesario. ¿Cuántos días, entrenas a la semana? 4 ahora mismo. Ah, bueno, igual que yo, ¿eh? 4. Así se ve que estamos igual. Pero 4 días y lo que te decía, no paso de la hora dentro del gimnasio. Hago super series para condensar bien el tiempo, concentrar bien el tiempo y me voy Además, lo contento. Que he visto que haces muy bien es que para cortar el calentamiento quitas lo que realmente hay que quitar. Es decir, dejas las series de aproximación, estas series que vas incrementando el peso poco a poco ya en el ejercicio, que es un calentamiento súper específico, y has quitado todo lo demás. Es decir, realmente has hecho lo más eficiente dentro del calentamiento. Es decir, si tienes que quitar algo en el calentamiento, justamente no sería una serie de aproximación. Eso es lo que tienes que dejar. Sí. Tú lo has hecho. Añadir, como hemos hecho, entre series pues de aproximación, esa movilidad articular un poco, algo de estiramiento dinámico y fuera. Y con ese calentamiento que haces literalmente en 5 o 10 minutos lo tienes. Y luego el entreno, que tú haces super series, pues ahí también acortas un montón. A ver, con el tema de los estiramientos, ese es un tema susceptible de debate también, ¿no? Porque hay quien estira antes de entrenar, quien estira después de entrenar, quienes estiran en ambos momentos, pero no está muy claro cuándo es conveniente. Sí. Hasta hace unos años se decía que tú, por ejemplo, después de entrenar con pesas, tienes que estirar. Porque si no, pues digamos que ese aumento de la tensión muscular, ese músculo que se hace más fuerte, también se hace más rígido y entonces pierdes movilidad. Eso es falso. Realmente no hace falta. Lo que luego se decía es que si tú estiras después de entrenar, lo que vas a hacer es tener menos agujetas después, más adelante. Tampoco se ha visto que sea del todo así. Entonces, si lo mejor sería, obviamente, hacer un entrenamiento de fuerza, es decir, el entrenamiento que hacemos en el gimnasio con pesas, y además hacer un entrenamiento, digamos, pues de estiramientos, ¿no? De movilidad. Pero lo mejor es separarlo. Es decir, hacer por un lado el entrenamiento de fuerza y por otro lado el de movilidad. Ahora bien, para los mortales, para todos, e incluso para mí, yo no voy a hacer 2 entrenamientos al día, uno de fuerza, otro de movilidad. No, lo que hago directamente es cojo ejercicios en mi entrenamiento de fuerza que me hagan ganar movilidad. Por ejemplo, un peso muerto rumano.
Un peso muerto rumano es el típico ejercicio como si estás cogiendo algo del suelo, ¿no? El típico peso muerto, pero dejar las rodillas un poquito más rígidas y extendidas. Es decir, al final estás haciendo lo que es una bisagra de cadera y estás estirando mucho esta musculatura que tenemos detrás del muslo, que son los isquiosurales, también el glúteo, y estás ganando movilidad directamente de tu entrenamiento de fuerza. Es decir, al final estás, algo que se veía antes, que era, pues a lo mejor vamos a estar demasiado rígidos y no vamos a ganar movilidad si entrenamos la fuerza, es todo lo contrario. Se ve que podemos ganar la misma movilidad solamente con el entrenamiento de fuerza, es decir, con el mismo que ganas masa muscular y fuerza, si consigues elegir bien los ejercicios y que a lo mejor no te hace falta tanto ese entrenamiento de movilidad. Lo mejor sería añadirlo, pero en caso de que no, pues o lo haces después de ese entrenamiento o utilizas ejercicios que también te aumenten la movilidad en el entrenamiento de fuerza. En el calentamiento está bien, sobre todo, uno, para que entre sangre a, digamos, los músculos que vas a trabajar y que se acostumbren a un rango de movimiento, tanto el tejido muscular como el propio sistema nervioso, que vas a usar en el ejercicio. Por ejemplo, si yo voy a bajar la barra de press de banca hasta mi pecho, mínimo, esto tengo que, digamos, elongar el músculo. Pues al menos que un estiramiento dinámico, como puede ser, como hacíamos en educación física todo, de abrir y cerrar brazos, que además pues estoy moviendo las articulaciones involucradas y demás, eso lo puedo hacer. Y luego las series de aproximación. Y ya con eso realmente, es decir, lo mejor sería un calentamiento más largo, pero con eso lo tenemos. Explica las series de aproximación, porque lo hemos dicho sin poner a la gente en contexto, ¿no? Tenemos que entender que, bueno, que no todo el mundo es profesional del fitness como tú y yo. Exactamente, por supuesto. Las series de aproximación son básicamente el... Coges y vas a hacer, imagínate, press de banca, esta vez vamos a poner el mismo ejemplo para que no nos perdamos, y yo sé que yo muevo más o menos unos 100 kilos a 8 repeticiones. Y si mi objetivo de esta sesión es hacer 8 repeticiones, pues mi objetivo es ir a por esos 100 kilos, ¿no? Pues, ¿qué voy a hacer primero? No voy a empezar por esos 100 kilos. Primero empiezo por la barra, tranquilamente. Cojo la barra, hago 10 repeticiones tranquilamente, la dejo. Eso ya realmente sería una serie de aproximación, porque aunque la barra pesa 20 kilos, es muy poco para mí, ya estoy adaptándome a ir moviendo ese, digamos, músculo que voy a involucrar con esos grupos musculares e ir generando ya estiramiento con el propio movimiento, metiendo sangre, y entre series, como te digo, podemos hacer estiramientos dinámicos, podemos hacer movilidad articular y pues en ese momento ya estaríamos generando ese calentamiento de forma bastante más eficiente. ¿Qué hago lo siguiente? Pues a lo mejor después de la barra cojo y le meto, pues contando con la barra, 40-50 kilos. Después de esos 40-50 kilos descanso un poquito, porque en el calentamiento no tenemos que fatigarnos, sino pues jodemos el entrenamiento. Y ya meto un poquito más, a lo mejor meto 70-80 kilos, imagínate, y ya a la siguiente le puedo meter la efectiva, por ejemplo. Esto sería de forma muy acortada. Si quiero hacer pues, un calentamiento un poquito más largo, puedo meter, aparte de ese entrenamiento de movilidad previo y demás, un poco más desarrollado, 3, 4, 5 series de aproximación. Más de 5 nunca metería, porque te fatigas y al final estás jodiendo el entrenamiento. Y te he escuchado decir que hay gente que después de entrenar se da una ducha fría. Sí. Y que eso no se puede hacer. No se debe. Se ha puesto muy de moda, bueno, levantarnos a las 5 de la mañana, ducharte con agua fría, ¿verdad? O meterte en un barreño con hielo. Exactamente, que te peguen puñetazos. Sí. No, pero ya en serio... es cierto que quizá los baños de agua fría, por ejemplo, si tenemos un deportista que es un futbolista que tiene muchos entrenamientos y muchos partidos y al final tenemos que recuperar lo antes posible, a lo mejor en ese momento, aunque yo utilizaría otro tipo de estrategias, pero se puede usar bien, pues el baño de agua fría pues puede tener un poquito más de sentido. Ahora bien, si queremos ganar masa muscular o fuerza, que además hay encuestas a nivel nacional que te dicen que la grandísima mayoría de gente que realiza ejercicio es por motivos de estar en forma, ya sea estética o funcionalmente. ¿Qué ocurre? Que pues, muchas veces esos baños de agua fría se dan como es bueno para todo el mundo. Lo que pasa es que se ha demostrado que si tú, por ejemplo, haces un baño de agua fría después de entrenar en el gimnasio, todo ese estímulo que tú estás metiendo en el cuerpo para ganar masa muscular, para mejorar tu físico, tu fuerza, tu funcionalidad, lo estás reduciendo. Entonces, a largo plazo lo que ocurre es que ganas menos masa muscular. En este sentido, pues obviamente, por mucho que esté de moda, a mí no se me ocurriría justamente darme un baño de agua fría después de entrenar en el gimnasio. Que te lo quieres dar nada más levantarte porque te apetece y porque te gusta y por lo que sea quieres dártelo, perfecto. Pero después de entrenar en el gimnasio no, porque lo que vas a hacer es justamente bajar la inflamación, generar vasoconstricción en vez de esa dilatación de los vasos sanguíneos que está haciendo que llegue esa sangre al músculo, el propio bombeo, que muchas veces se veían los culturistas como, qué tonto, está hablando de ese cell swelling, ¿no? Del hinchazón muscular, del hinchazón de las células musculares.
pues se ha visto que es parte del estímulo para hipertrofia, es decir, para ganar masa muscular. Entonces todo esto no tenemos que minimizarlo, tenemos que dejarlo que vaya por su, digamos, ritmo natural, y con un baño de agua fría haríamos un poco el proceso contrario. Sería contraproducente si lo que buscamos es el crecimiento muscular, ¿no? El aumento muscular. E incluso si quieres perder grasa, también tu objetivo va a ser mantener la masa muscular. Es decir, tú quieres perder peso, pero proveniente de la grasa, no de la masa muscular. Y por eso muchas veces se comete el error de, pues yo voy a perder peso solo con la dieta y no hago nada de ejercicio. Muchas veces lo que pasa es que cuando llegas al peso objetivo no te ves como pensabas que te ibas a ver, porque has perdido mucha masa muscular por el camino. ¿El objetivo cuál es? Mantener esa masa muscular. ¿Cómo la mantenemos y hacemos que el peso que se pierda sea grasa? Entrenando la fuerza, estimulando los músculos para decirle, eres necesario, te necesito, no te vayas. Y básicamente el cuerpo, con el aumento de la síntesis de proteínas y la reducción a largo plazo de la degradación, pues hace que el músculo se mantenga en mayor medida, aunque estés en un déficit calórico y estés, pues eso, comiendo menos calorías de las que tu cuerpo necesita y perdiendo peso. Y para adelgazar hay una creencia que me parece que es errónea, que es que con el entrenamiento de fuerza no puedes adelgazar, tienes que hacer cardio. O si haces entrenamiento de fuerza, repeticiones muy altas. Falso. Es más, realmente para mí, si yo tengo que considerar un entrenamiento como prácticamente obligatorio cuando estamos en una etapa de pérdida de grasa, es el entrenamiento de fuerza. Precisamente por esto, porque es el estímulo que hace que no perdamos ese tejido muscular. Ahora bien, cuando hablamos de una pérdida de grasa óptima, yo sí recomiendo añadir, aunque no sea un cardio de moderada o alta intensidad, aunque sea un aumento de la actividad física diaria. Es decir, simplemente, por ejemplo, yo cuento con mi reloj, con mi móvil, cuántos pasos doy al día, pues si antes daba 7.000, voy a intentar dar 10, 11.000 para aumentar ese gasto energético y yo poder comer más durante la definición y que me sea durante esa etapa de pérdida de grasa y que me sea más fácil. Ahora bien, en cuanto al entrenamiento en el gimnasio que hablabas de hacer más repeticiones para perder grasa y todo esto, realmente para mí es un error. Y no me baso simplemente pues, en una opinión sin más, sino que al final cuando nosotros generamos un déficit calórico, cuando estamos comiendo menos calorías de las que nuestro cuerpo necesita, estamos en un entorno de mayor facilidad para tener fatiga. Es decir, para que un mismo entrenamiento, en vez de recuperarte en 1 o 2 días, a lo mejor te recuperas en 3. ¿Qué ocurre? Que, y esto justo lo hemos hablado esta mañana, que cuando tú vas a altas repeticiones, la fatiga generada es mayor. Antes se decía muchas veces, no, es que cuidado con usar cargas altas, cuidado con ir cerca de la 1RM, es decir, ese peso máximo que podemos mover a una repetición, porque el sistema nervioso se fríe, se fatiga un montón. Pues justamente pasa lo contrario. Es decir, cuando vamos a repeticiones altas es cuando más fatiga se genera a nivel periférico, es decir, en el propio músculo, pero también en el sistema nervioso. Entonces, esa recuperación, digamos, la estamos mermando. Si encima juntamos eso a que estamos perdiendo peso, que no comemos todas las calorías que necesita nuestro cuerpo y que estamos en un entorno pues algo peor para recuperarnos, esas altas repeticiones van a hacer que efectivamente nos recuperemos peor. Y esto pues puede empeorar los procesos de adaptación e incluso pues hacer que perdamos más masa muscular si nos pasamos un poco de rosca. Entonces, ¿cómo hay que entrenar cuando queremos perder grasa? Exactamente igual que cuando queremos ganar masa muscular. Si quieres aumentar ese gasto energético, aumentalo pues con el cardio o aumentalo con esa actividad física diaria, pero en el gimnasio ve a estimular la musculatura para que se quede. Es decir, para no perderla. Porque si no, si tu intención en el gimnasio es gastar más kilocalorías, lo que vas a hacer es no dar un buen estímulo al músculo para que, digamos, no se pierda en ese proceso. Vale, estoy pensando en la audiencia, hablamos de repeticiones. Repeticiones podemos decir que es cada vez que mueves el peso. Es decir, si estás en un banco haciendo un press, cada vez que el peso va de tu pecho, estiras los brazos y lo vuelves a llevar hacia tu pecho, eso es una repetición. Eso es. Para que la gente... O una sentadilla igual, si ahora mismo pues empiezo a hacer sentadillas, me levanto de la silla a una repetición, bajo, subo de nuevo, una segunda repetición. Eso es. Vale. Eso es. Cuando has dicho lo de los pasos, me he acordado de algo que también comentamos por la mañana, que es ese short tan sumamente polémico en el que la doctora Sari Arponen dice que caminar no es hacer ejercicio. Y la gente que entre en redes sociales, en Instagram, en @LQTDRadio, que busque este clip y verá en los comentarios, bueno, pues que ha suscitado una grandísima polémica que comentábamos Carlos y yo esta mañana mientras entrenábamos. Y ahora te puedo preguntar a ti, porque además, claro, Carlos, la opinión que da no la da de oídas ni porque le haya ido bien, sino que Carlos se dedica a estudiar
cómo afecta a los músculos cada ejercicio que hacemos en el gimnasio. Sé que esto es muy reduccionista respecto a lo que es tu trabajo, puedes completarlo para poner en contexto. Yo voy a poner una descripción y lo voy a comentar, pero... Vale, bueno, yo soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, hice pues la carrera de Ciencias del Deporte, luego un máster orientado al entrenamiento justamente de la fuerza y la fisiología, y mi doctorado está enfocado en la fisiología neuromuscular, es decir, cómo nuestro sistema nervioso produce movimiento con nuestros músculos, y en específico cómo produce tanta tensión, tanta fuerza en nuestras fibras musculares como para, por ejemplo, ir a entrenar en el gimnasio y qué pasa después de esto. También estudié pues cómo afecta, por ejemplo, la fatiga mental. Imagínate que tú y yo salimos de este podcast con cierta fatiga mental porque nos metemos en temas profundos y vamos a entrenar, pues también he estudiado qué ocurre y efectivamente disminuye el rendimiento, sobre todo entrenando altas repeticiones, esto es muy interesante, y es por cambios que se dan en la corteza prefrontal. Pero bueno, esto es parte de mi doctorado, ¿no? Que me he enrollado por ahí. No, te lo agradezco que hayas hecho el ejercicio de hacer unas pinceladas tu biografía. Y lo que te comentaba de caminar es hacer ejercicio. Vale, si te das cuenta, yo cuando estaba diciendo aumentar la actividad física diaria, decía actividad física y no ejercicio físico. Porque es cierto que hay una diferenciación entre actividad física, ejercicio físico, deporte. Ahora bien, si tú ese caminar se lo pones a una persona completamente sedentaria, que incluso en esa edad avanzada y en esa sarcopenia, falta de generación de fuerza que tiene su cuerpo, etcétera, la pones a caminar y realmente para esa persona caminar es prácticamente un esfuerzo máximo, porque a lo mejor te da, 50 pasos y ya no puede más. Si estás haciendo esa actividad con un objetivo de mejora, ya sea en un aspecto de salud, físico, lo que tú quieras, sí lo consideraría ejercicio físico. Ahora bien, para la grandísima mayoría de la población, no. Es decir, para la mayoría de la población, obviamente, va a ser una actividad física que hacemos en nuestro día a día y que obviamente contribuye a nuestra salud y debemos seguir haciéndola. Y es más, se ve una relación muy buena entre la mejora de nuestra salud y esperanza de vida cuando hacemos más pasos diarios. Más o menos el límite está en 16.000, 20.000 pasos. A partir de ahí, añadir más no supone tanto beneficio. Pero hasta unos 16.000, 20.000 pasos diarios, cuanto más andemos, mejor vamos a vivir, más calidad de vida y menos mortalidad. Ahora bien, es lo que digo, es muy relativo. Tú y yo, probablemente, por salir a andar 1 hora diaria, no vamos a tener unas adaptaciones brutales. Es decir, no es un ejercicio físico que nos lleve a conseguir un objetivo que tenemos en mente. En cambio, es una actividad física que contribuye a nuestra salud. Pero para mí, por ejemplo, no sería un entrenamiento, no sería un ejercicio físico orientado a un objetivo. Sería una actividad física que hago con mi cuerpo, pues como medio para llegar a un sitio o por simples motivos de salud, como digo, porque pues está bien, ¿no? Llegas a un sitio, pues en vez de aparcar justamente en la puerta y pagar el parking, pues si puedes aparcar a 20 minutos y echarte una caminata, no pasa absolutamente nada y vas a mejorar tu salud. Pero, es eso. Para ti probablemente no sea estímulo suficiente como para mejorar. Por ejemplo, esa persona que tú mencionas que es absolutamente sedentaria, para esa persona 1.000 pasos diarios se convierte en un ejercicio físico. Pero, según entiendo yo, eso será así durante un tiempo. Eso es, se adapta. Se adapta, claro, y va a haber un momento en el cual a lo mejor en vez de 1.000 necesita 2.000 y luego a lo mejor ya 5.000, 10.000, 15.000 y a lo mejor llega un punto a lo mejor en el que puedes estar tú, que perfectamente estás saludable y que seguramente dar 10.000 o 15.000 pasos en tu día a día no te supone un esfuerzo extra, por mucho que a lo mejor no lo hagas ahora mismo, que no lo sé. Has puesto cara de que no, ¿eh? No camino, soy bastante sedentario, intento luchar contra eso. Sí, pero no tendrías ningún problema. Es más, hoy entrenando te he dicho, las superseries están limitando tu rendimiento por una limitación a nivel cardiorrespiratoria, porque no descansabas, no descansabas entre superseries, y yo te decía, pues mejor a lo mejor hacer las alternas, es decir, descansar 1 minuto entre el ejercicio que tienes de pecho y el ejercicio que tienes de espalda, ¿no? Y me decía, no, a mí no me limita. Pues obviamente, si ya no te limita eso, está claro que pues no te va a limitar el hacer 10.000 pasos diarios, lo vas a poder hacer perfectamente, ¿no? Entonces, es lo que digo, al final esa persona llegaría a nuestro punto, llegaría a un punto en el que probablemente no sea un ejercicio, pues demandante, ¿no? Entonces sería una actividad física más que no haría con un objetivo, pues digamos, de mejora estética o de rendimiento, sino más por mantener la salud y mejorarla en su día a día. Esto que has dicho de la fatiga mental y cómo influye en el entrenamiento es súper interesante. He visto un vídeo tuyo explicando que esos ratitos de descanso entre series en los que cogemos el teléfono y le echamos un vistazo a las redes sociales o a la aplicación de citas que utilices o lo que sea, ahí estás quitándote rendimiento. La siguiente serie será peor porque has hecho eso.
Eso es. Hay estudios y nosotros también hemos hecho estudios en este sentido. Es más, en lo que es el entrenamiento de fuerza, creo que el trabajo que hicimos con mi tesis dio un empujón bastante fuerte a este tema. Hasta hace unos años, bueno, mira, todo se remonta, te lo voy a... Sí, claro, tenemos tiempo. No me voy a enrollar mucho, tampoco quiero dar un chapón, pero ya hace un montón de años, un profesor de universidad que pues, daba clase junto a otros compañeros veía que cuando hacía ejercicio físico después de dar clase rendía peor. Y cuando hacía ejercicio físico a esa misma hora, es decir, ya no era el tema de la hora, ¿no? Cuando entrenaba, sino a esa misma hora, otro día que no daba clase, rendía súper bien. Y entonces decía, voy a ver qué ocurre con mis compañeros de universidad. Y cuando les medía, pues, haciendo ejercicio sin haber dado clase antes, también rendían más. Y cuando daban clase, no solo tenía pues, una febrícula, es decir, un aumento de la temperatura corporal, sino que la capacidad que tenían esos sujetos, esos profesores, de sostener una carga submáxima, digamos, de los flexores del antebrazo, de realizar repeticiones, digamos, abriendo, cerrando la mano, de los flexores de los dedos, la capacidad que tenía era menor, es decir, ante un mismo peso podían hacer menos repeticiones hasta llegar al fallo, hasta no poder más y que se le caiga ya de la mano, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que esto abrió una línea de investigación y dijeron, espérate, que parece ser que la fatiga mental que les genera el estar horas hablando, dando una charla en clase en la universidad, pues interviene de alguna manera e influye en ese rendimiento físico. Es decir, hay un link entre lo mental y lo físico de forma en la que esa fatiga física aumenta esa fatiga mental aumenta la fatiga física. A partir de ahí empezó una línea de investigación. Hay un investigador, Marc Cora, y colaboradores, obviamente. Su equipo de investigación hizo un estudio en el año 2009, creo recordar, en el cual en ciclo ergómetro, es decir, una bici de laboratorio, veían que el rendimiento disminuía efectivamente después de hacer un test cognitivo. Analizaron variables a nivel cardiorrespiratorio, analizaron variables metabólicas, no vieron ningún cambio, ni en el propio metabolismo, ni en el consumo de oxígeno, en variables cardíacas, absolutamente nada. El único cambio que vieron era en la percepción del esfuerzo. Una misma intensidad, cuando habías hecho una tarea fatigante a nivel mental, la percibías como una intensidad mucho más alta que la otra vez. ¿Qué ocurría? Pues que esto se debe a algunos cambios que se pueden dar en la corteza prefrontal a la hora de interpretar y procesar ese feedback pues, proveniente de tejidos periféricos y de la propia circuitería del sistema nervioso. ¿Qué ocurre? Pues yo obviamente tenía más intriga por el entrenamiento de la fuerza, por qué pasa en el gimnasio, ¿no? Entonces dije, vale, vamos a dividir los estudios en varias cosas. Vamos a ver qué pasa si yo le meto mucha fatiga mental a una persona con un test cognitivo de laboratorio puro y duro, un Stroop test que se llama. O también, ¿qué pasa si usa las redes sociales? Porque había un estudio que había demostrado que efectivamente usar las redes sociales generaba fatiga mental y disminuía el rendimiento, en este caso en el ejercicio de sentadilla a altas repeticiones. Lo que vimos fue que efectivamente generar fatiga mental antes de un entrenamiento disminuye la capacidad de hacer repeticiones con cargas submáximas con las cuales todos entrenamos en el gimnasio. Por ejemplo, si voy a hacer un ejercicio, como puede ser press de banca, sentadilla, dominadas, lo que sea, a 10, 15 repeticiones, me va a afectar. Y si vengo del trabajo y estoy fatigado mentalmente o incluso he cogido el móvil y me he tirado ahí 4 horas respondiendo mails, WhatsApp, leyendo Twitter, etcétera, voy a rendir menos. Ahora bien, si tú vas a tirar una carga súper alta, por ejemplo, un peso con el que solo puedes hacer una repetición, no te va a afectar. Si vas a entrenar pliometría en cuanto, por ejemplo, mejorar la altura de salto para un futbolista, imagínate, no te va a afectar. Y luego, pues lo que hemos visto también por primera vez es que a nivel fisiológico no son las neuronas motoras, es decir, esas neuronas que están en nuestra médula espinal y mandan sobre las fibras musculares las que se ven afectadas por la fatiga mental, sino ni tampoco las fibras musculares, ni la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos, ninguna variable de estas. Es la propia corteza prefrontal, es el propio cerebro el que pues, disminuye la motivación por la tarea física que vas a realizar y aumenta esa percepción del esfuerzo, como ya vio Marc Cora y colaboradores. Entonces, lo que ocurre es que precisamente esos cambios cerebrales, esa pues hipotéticamente acumulación de adenosina a nivel cerebral hace que te cueste más, que a nivel perceptivo te cueste mucho más, entonces te rindes antes, aunque tú seas inconsciente. Hay estudios muy interesantes que intentan revertir este efecto, por ejemplo con la cafeína. Justamente si funcionase por la adenosina, pues se supone que la cafeína podría contrarrestar este efecto. Efectivamente se ve que lo contrarresta. También hay estudios con incentivos económicos, es decir, si sacas las mismas repeticiones que el otro día, te doy 1000 pavos. Sí. Y eso funciona. Y funciona. Entonces, sí, a ti te dicen, imagínate, te ciegan completamente. Tú has ido ya a entrenar, los investigadores saben cuánto sacas, imagínate con 100 kilos en sentadilla, pues imagínate 12 repeticiones, ¿no? Sí. Y te dicen, si sacas 12 repeticiones, por mucho que te hayan metido una barbaridad de fatiga mental, te damos 1000 pavos ahora mismo, las sacas.
Entonces, o sea, la fatiga mental ahí es sobornable. Es sobornable, sí. No, es al final esa alteración, ¿no? Entre pues, la motivación que te genera esa misma tarea física, la percepción del esfuerzo que tú tienes y ese disconfort, y pues a lo mejor de forma inconsciente dices, aquí me rindo. Luego, al final, el sistema nervioso, ahí no me quiero meter en fricadas, ¿no? Pero hay vías nerviosas, vías de fibras nerviosas que pues señalizan todo este tipo de cosas, de disconfort, de dolor, de la acumulación de metabolitos, ese quemazón que tenemos cuando hacemos muchas repeticiones y de repente, pues todo eso tú lo maximizas, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de cosas es a lo que afecta la fatiga mental, a cómo procesas esto. Entonces, si existe la posibilidad, ¿es siempre preferible entrenar antes de ir a trabajar? Aquí, ahí, sí. Por lo general, sí. Ahora bien, yo, por ejemplo, y esto es un caso personal, yo he probado a ir a entrenar a las 6:30, 7 de la mañana y yo no entreno bien. Y hay estudios que te dicen y te aseguran, además es un tema que sí que está bastante investigado, que si tú mantienes ese hábito durante semanas o meses, acabas adaptándote y acabas rindiendo exactamente igual que pues, a la hora que antes entrenabas, ¿no? Imagínate que antes era a las 7 de la tarde, ahora a las 7 de la mañana. A mí no me pasa. A mí no me pasa directamente. Entonces yo he optado por hacer otro tipo de estrategias. ¿Qué tipo de estrategias? Bueno, si no te funciona esto, es decir, lo que recomendaría es efectivamente lo que tú dices, ve a entrenar antes de trabajar, encima te lo quitas de encima, ya se queda hecho, digamos, puedes dar tic verde a esa actividad y muchas veces viene bien el no pensar ir directamente al gimnasio, nada más levantarte y lo dejas hecho porque a lo mejor después de trabajar no te apetece tanto y fallas. Así que si aún así eres tan friki como yo que quieres rendir exactamente igual después de pues, cuando vas a entrenar y ves que por la mañana no rindes bien, entonces hay otras estrategias. La primera y la más obvia, deja 1 o 2 horas, si puedes, antes de entrenar después de que hayas ido a trabajar. Si te puedes dar incluso un paseo suave, liviano, que no te fatigue mucho y con música, mejor que mejor. Aquí ya he mencionado la música es súper importante. La música aumenta el rendimiento entrenando. Es decir, la música justamente tiene los efectos contrarios a lo que genera la fatiga mental. Aumenta esa motivación por la tarea, reduce la percepción del esfuerzo, aumenta el propio disfrute y la adherencia al ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es espaciar un poquito esa ventana entre la que terminamos de trabajar y llegamos al gimnasio y ponernos música que nos guste. Aquí se ha demostrado que no hay un género musical que, digamos, nos lleve a mejorar más el propio rendimiento entrenando, sino que se ha demostrado que más o menos a unos 70 decibelios, de ahí para arriba, es decir, música fuerte, con un ritmo más hardcore, ¿no? Con un músico elevado. Levantar peso. Realmente no tiene por qué. Es que eso es curioso. Sí que es cierto que se ha visto que el hecho de que tenga... Con Taylor Swift, puedes... Si a ti te motiva, sí, perfectamente. Yo qué sé, por ejemplo, te vas a ver a deportistas escuchando reggaetón, otros hip hop, otros pop, realmente da igual. Y lo que ha visto la investigación es que el factor fundamental para que la música mejore tu rendimiento es que te guste y que tengas un link emocional. Es más, hay sujetos, hay personas que a lo mejor no disfrutan tanto de la música. A mi pareja le pasa. Mi pareja, por ejemplo, es una persona que yo me paso el día escuchando música. Ella, en cambio, no escucha casi música nunca. Curioso, siempre me ha extrañado muchísimo. Yo conozco alguna persona que... Sí, a mí también me extraña. Igual, es como de verdad que me cuesta entender. Pues a ella, por ejemplo, probablemente no le mejoraría tanto el rendimiento porque no tiene ese link con la música. Claro. Entonces, pues ahí tenemos un factor importante, que te guste. Luego, cafeína. Esto es importante, es decir, si no es muy tarde, pues consumir cafeína antes de entrenar va a mejorar el rendimiento y va a contrarrestar los efectos de la fatiga mental. Ahora bien, yo sufro insomnio y entreno muchas veces, a lo mejor a las 8 de la tarde. Ni de coña voy a meter cafeína. Es decir, ya sé que voy a estar toda la noche así comiendo techo. Entonces no lo voy a hacer. Entonces yo tiro de espaciarlo, música, darme un paseíto antes y ponerme música a más volumen aún durante y entre las series. Y así es la forma en la cual, pues bueno, puedes intentar mejorarlo. También hay otro suplemento muy interesante que no contrarresta de forma específica lo que viene a ser pues los efectos de la fatiga mental, pero sí aumenta el rendimiento entrenando. Es la fenilcapsaicina. Y justamente afecta, la capsaicina, ¿no? Que podemos sacar del chili picante y tal, pues un análogo. Justamente afecta a pues la percepción que tienes del esfuerzo, a la motivación, no por los mismos mecanismos que la fatiga mental, pero te va a facilitar el que rindas mejor. Entonces, por ejemplo, yo muchas veces también uso ese suplemento, que es un suplemento natural y que se puede usar y es súper interesante. Repite el nombre. Fenilcapsaicina.
Fenilcapsaicina. Sí. ¿Y esto sí, es? Sí. Es eso, un análogo de la capsaicina. Entonces lo que hace es básicamente, tú imagínate, tú estás entrenando, ¿no? Sí. Y antes hablábamos de que de repente, pues muy probablemente la grandísima mayoría de la población que entrena en un gimnasio no entrena cerca del fallo. Cerca del fallo, ¿qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, con un peso, pongamos otra vez esos 100 kilos en press de banca, puedo hacer 8 repeticiones, pues llegar al fallo sería hacer esas 8, intentar tirar una novena y es que me como la barra, ¿no? He fallado, no he sido capaz de completar la repetición. Pues para ganar masa muscular es cierto que no hace falta llegar al fallo, pero sí quedarnos cerca de él, es decir, a 1, 2, 3 repeticiones del fallo. Pero esto es duro. La gran mayoría de la población, cuando tú vas a un gimnasio y lo ves, y no te hablo de personas que acaban de empezar a entrenar, eso es completamente normal, pero personas que llevan muchos años entrenando no llegan a esa cercanía al fallo. Pues precisamente eso muchas veces se da porque hay unas aferentes del sistema nervioso, unas fibras nerviosas aferentes, que son las del grupo 3 y las del grupo 4, que responden a pues, la cantidad de fuerza que estamos generando con nuestras fibras musculares, a ese estrés metabólico, es decir, esa acumulación de metabolitos que genera ese quemazón en nuestros músculos, y claro, esa sensación es desagradable. Y tú, pues muchas veces lo que quieres, si ya te están escociendo los cuádriceps, es parar la serie, o el pectoral es parar la serie, y dejas la barra y a tomar por culo, ¿no? Y ya está. Pues justamente la fenilcapsaicina actúa por esas aferentes 3 y 4, entre otros efectos que tiene. Y lo que hace es que ese dolor, ese disconfort, ese quemazón, pues a lo mejor lo notas un poquito menos, o eres capaz de tolerarlo mejor. Por ejemplo, hicimos un estudio súper interesante con este compuesto, y vimos que a nivel local, en el músculo que se está trabajando, la percepción del esfuerzo y disconfort es menor ante un mismo estímulo, simplemente por tomar este suplemento que es natural. Entonces, claro, es interesante precisamente por esto y no te activa. Entonces yo muchas veces, en vez de cafeína, pues tiro este suplemento precisamente por este motivo. Hubo un tiempo en el que leí acerca de la yoimbina. Aquí... Sí. A Lyle McDonald, yo creo, que le Sí. leí hablando de la yoimbina y de combinarla con... A ver, si no recuerdo mal, yo nunca la he probado, pero si no recuerdo mal, al menos bueno, yo compito en culturismo natural, para quien no lo sepa, soy profesional en culturismo natural, sí. Y si no recuerdo mal, no está permitida. Es decir, se considera sustancia dopante. ¿Y por qué? O sea, quiero decir, ¿qué es lo que le hace al cuerpo? Pues sinceramente en la yoimbina no he ahondado demasiado. Pero mira, hay justamente un chico del que hablamos antes, bueno, José Kenji, que habla mucho de la yoimbina, sí. Sergio Espinar también, saludo. Pablo Jiménez. José, que es muy seguidor del podcast, seguro que sí, le va... Sí. Yo de la yoimbina la verdad que no he ahondado en exceso, pero simplemente porque, bueno, me pasa igual que justamente hablamos esta mañana. Todo el tema de, por ejemplo, no tiene nada que ver la yoimbina con esto, pero todo el tema de los esteroides anabolizantes y todo esto, ¿no? Yo en el momento que veo que algo es o ilegal o alegal en una federación o que no tiene pinta de estar permitido o puede acercarse a lo que se considera dopaje, pierdo el interés por completo. Sí, y no te la juegas, ¿no? No, es que no me llama nada. Es decir, no entiendo el por qué, pero pierdo el interés, pero por completo, de verdad. Es algo que siempre me ha pasado. Es decir, tengo colegas que también son naturales, incluso igual que yo, profesionales en culturismo natural, y que en cambio pues sí le llama pues la atención el tema y que pueden leer sobre ello, tal. Yo absolutamente nada. Y a todo esto se me viene a la cabeza, ya me estoy empezando a enrollar. Nada, no te preocupes. Se me viene a la cabeza un estudio muy chulo para que también la gente vea de lo que es capaz precisamente la cabeza. Se me viene a la cabeza un estudio que está hecho en levantadores de peso de élite, es decir, halterófilos de élite, a los cuales durante un proceso de varios meses les decían que serían seleccionados para un programa especial. Ellos estaban muy motivados por esto y al final se les dijo que se iba a reclutar a los sujetos, contemos con que son de élite, que más mejorasen su rendimiento en esos meses. Es decir, ya les habían tomado las marcas, tanto en competición como en entrenamientos. Y se les decía, vale, a partir de ahora tenéis, no me recuerdo cuántos eran los meses, pero ponte 6 meses para mejorar todo lo posible. ¿Qué ocurrió? Si no recuerdo mal, mejoraron un 2,5% de media su rendimiento, que ya es un montón en deportistas de élite. Y después de esos meses, al azar, cogieron a 8 levantadores de peso. De esos 8, a esos 8 le dijeron que en ese programa de entrenamiento, es decir, en ese tiempo que iban a estar pues, en el estudio incluidos, iban a estar tomando esteroides anabolizantes. Era mentira, era puro placebo.
y comprobaron que ocurría más o menos en la mitad de tiempo de lo que habían mejorado sus marcas anteriores. Bueno, pues lo que ocurría es que, si no recuerdo mal, la mejora era 3 o 4 veces mayor de lo que habían obtenido con esa mayor duración para ser incluidos en el programa especial en el que les iban a incluir. Esto quiere decir que muchas veces el factor limitante está en nuestra cabeza, porque ahora, como le dices tú, que por su cuenta, con su entrenador, con todos sus medios, han sido capaces de mejorar un 2% y de repente te mejoran, no recuerdo si era un 10% el rendimiento en cuestión de nada, siendo atletas de élite. Entonces es muy curioso eso. Esto me recuerda a un amigo con el que iba yo al gimnasio en Coruña, mi amigo Marcos, que a él cualquier suplemento le hacía, ¿sabes? Decía, él lo sentía, ¿no? El óxido, lo estoy notando, que es óxido nitroso. El óxido nítrico, quizá. El óxido nítrico, él se tomaba su cacito antes y decía, esto es... Y me acuerdo cuando lo conocí, que estaba tomando un gainer, y me decía, esto... El tío está fuerte, ¿eh? Y me decía, no, esto es... El gainer a mí me está haciendo... lo estoy notando muchísimo el último mes, esto está siendo increíble y tal. Y le dije que me lo dejase, echarle un vistazo y tal. Sí. Se estaba tomando una cuarta parte de la dosis recomendada diaria. Su cabeza era espectacular. Es decir, eso es... Pero el tío está fuerte, está muy bien. Yo creo que el ser sugestionable quizá te ayude también 100%. En el gimnasio. Pero 100%, pero que el efecto placebo está más que demostrado, me refiero, es una realidad. Y luego piensa también que esa motivación probablemente le llevaría a decir, hostia, ¿cómo estoy mejorando? Estaba en cada entreno seguro comiéndoselo, muy probablemente, ¿no? Y justamente... que esto muchas veces se habla de entrenamiento, nutrición, descanso, cuánto contribuye cada cosa. El entrenamiento es la base de todo. Si tú rindes entrenando, haces tus entrenos bien, vas progresando, ese es el estímulo que le das a tu cuerpo. Ahora bien, la nutrición te permite que te adaptes al estímulo que te da el entrenamiento, ¿no? Entonces, a partir de aquí es importante tener en cuenta que probablemente a tu amigo esa motivación que le daba, le está tomando el gainer, o muchas veces lo que le pasa a la gente, que de repente empieza la dieta y se motiva también, pues relacionado con esto, con el gimnasio, pues dice, la dieta ha sido mágica. Sí, probablemente la dieta te ha ido genial, pero es que estás entrenando súper duro. Es decir, claro, ahora mismo estás dando un estímulo a tu cuerpo que no estaba dando antes, porque a lo mejor ibas al gimnasio a pasearte. Entonces, ahora que de repente, como decíamos antes, estás entrenando cerca del fallo, es decir, estás haciendo cada serie que sea dura, que sea intensa, porque estás motivado, porque apuntas los pesos que levantas. Pues mira, el otro día, como decíamos en press de banca de nuevo para repetir y no perdernos, 100 kilos a 8 repeticiones. Hostia, pues espérate que hoy le he puesto 102,5, también me saco 8 repeticiones, he mejorado mi rendimiento. Entonces te vas picando con eso y eso precisamente te genera obviamente adherencia y es un estímulo que vas, pues digamos, de forma progresiva sobrecargando a la masa muscular involucrada y vas mejorando en ese sentido. Entonces muchas veces se da este efecto, ¿no? De que pues, cualquier cosa te motiva por el propio entrenamiento o por otras cosas y al final acabas mejorando una barbaridad porque le meten más caña. ¿Y cuánto influye ir acompañado al gimnasio? Cuando estuvo aquí el neurocientífico Manuel Martín Loeches en su libro, siempre me olvido de las cosas, ¿para qué nos sirve ser tan listos? Me parece que se llama el libro. Habla de que el ser humano aprende mejor acompañado. Si tiene una presencia, si hay alguien presente cuando está intentando aprender. Como que somos más eficientes si hay alguien con nosotros. Uh-huh. Yo, por ejemplo, he ido al gimnasio esta mañana contigo y he mejorado mis pesos. Sí. ¿Cuánto influye el tener a alguien? Hay estudios, que esto es súper interesante, que a lo mejor no es tanto lo que hemos hecho tú y yo hoy, pero que hemos entrenado más, pues eso, de colegas, vamos a entrenar y para adelante. Pero hay estudios que ven cuánto influye, sin tocar nada, simplemente tener un entrenador supervisando. Y ves que la gente mejora más, tanto la ganancia de masa muscular, de fuerza, de pérdida de grasa, simplemente porque el tío esté ahí. Es decir, que sí afecta. Ahora bien, creo que sobre todo cuando estamos empezando o llevamos meses o pocos años entrenando, creo que sí que es súper importante el estar con un compañero. Podemos hacerlo perfectamente sin compañero, pero probablemente con un compañero que más o menos esté a nuestro nivel, que más o menos haga lo que nosotros, pues nos va a facilitar esa adherencia, o a lo mejor el día que a ti no te apetezca entrenar, si de repente entrenamos juntos, pues a lo mejor ese día te tiro yo un poco más. Es decir, acabas yendo más al gimnasio y cuando vas al gimnasio acabas entrenando más duro, porque seguramente también habría un poco de pique. Mm-hmm. Yo mismo a lo mejor te intentaría hacer que pues pegues un poquito más fuerte, ¿no? Y que te motives un poco más en el entreno y pues como hoy aumentes un poco el peso que mueves. Es decir, todo esto es muy positivo. Ahora bien, ¿cuándo viene el problema?
Por ejemplo, voy a mencionar a un amigo que también hemos hablado de él hoy, en EcoBat, Batman Science, ¿no? En Eco y yo muchas veces entrenamos juntos, pero hay meses a lo mejor que de repente pasamos sin entrenar juntos porque él puede tener un objetivo y yo otro. Imagínate que en un mesociclo, es decir, una programación... En Eco compite. En Eco también es profesional en culturismo natural, efectivamente. Entonces, es más, durante la preparación, la última vez que salimos a competir, muchas veces lo hacíamos por coincidir en el gimnasio. ¿A qué hora vas? A las 12, venga, pues nos cuadramos, tal. Porque esto, también podemos hablar luego de esto. Mucho se habla de los efectos secundarios de los esteroides y del culturismo con uso de sustancias, que obviamente son mucho peores que los del culturismo natural, pero el culturismo natural también tiene sus efectos secundarios. Es decir, llevar al cuerpo a un nivel de grasa tan bajo no es saludable. Claro. Y están muy estudiados. Ahora, si quieres, hablamos de eso. Pero efectivamente, incluso en sujetos avanzados, ayuda el entrenar con un compañero. Más aún si es un compañero que va un poco a la par contigo, ¿no? Porque si no, probablemente al más avanzado le vas a lastrar. Y puede resultar frustrante, ¿no? Ir con un compañero que es notablemente mejor que tú, que va con pesos más grandes, que llega más... Sí, ahí es verdad que también el factor de tener un entrenador influye muy positivamente porque no te centras tanto en objetivos de resultados, sino a lo mejor más en objetivos de proceso, ¿no? Entonces, ahí también creo que puede influir, porque a lo mejor te puedes frustrar porque estás viendo que este tío levanta 300 kilos en peso muerto y yo estoy con 100, imagínate. Pero realmente, si tú estás con 100 ahora, pero es que hace un mes estabas con 80, estás mejorando un montón, no te frustres, ¿sabes? Claro. Entonces tienes que tener en cuenta un poco eso. Pero sí, efectivamente, ahora bien, ¿a mí qué me pasa? Que yo muchas veces, pues porque a lo mejor tengo objetivos distintos o porque cada día muchas veces me pasa por trabajo que voy a entrenar 1 hora, prefiero entrenar solo, muchas veces. Entonces, claro, esto ya es muy individual. Hace unos años te hubiese dicho que no. A este nivel, entre comillas, me refiero a un nivel más avanzado donde pues a lo mejor ajusto un poquito más por aquí y por allá, que tengo mis necesidades muy específicas, ahí sí que a lo mejor en algún momento me interesa entrenar solo, o por falta de tiempo, o pues todo este tipo de cosas. Pero de normal, el 100% entrenar con un compañero es adelantar mucho en el proceso, tanto por motivación, adherencia, la frecuencia con la que vas a entrenar y el rendimiento en el entrenamiento. Y hablando adentrándonos ya en el culturismo natural, ¿cuán fiables son los controles que se hacen? Porque yo sigo mucho las artes marciales mixtas y cada 2x3 se encuentran nuevas maneras en las que se han dopado los luchadores o han obtenido ventajas de ciertas sustancias que a lo mejor no estaban registradas en el momento. Vale. Aquí la federación en la que pues yo compito, ¿no? Tiene varios tipos de controles de orina, de sangre y polígrafo. ¿Polígrafo? Polígrafo, sí. ¿Hablan contigo? ¿Has consumido...? Efectivamente. Uh-huh. Efectivamente. Es más, normalmente o los forman o vienen policías de Estados Unidos que se encargan específicamente de esto, parece ser, a hacerte el polígrafo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues que creo que el polígrafo es una muy buena medida a nivel disuasorio, ¿no? Que te asusta y dices, hostia, yo al menos me ponía incluso nervioso, incluso que al final no soy especialista en psicología, ni mucho menos, pero obviamente un chequeo rápido echas a la literatura a ver cuánto porcentaje puede tener de error, ¿sabes? El polígrafo. Claro, y el de los nervios que todo el mundo tiene. Exactamente, claro. Porque imagino que ahí lo que mirarán será una alteración fisiológica, ya sea de la propia tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, una respuesta no normal, ¿no? Porque al final te hacen preguntas guiadas para que, pues de forma consciente, mientas, no mientas, es decir, ver tus distintas respuestas, ¿no? Y al final, pues una de las pruebas es el polígrafo. Ahora bien, ¿cuál es la duda que me entra a mí muchas veces? Yo sí que creo, de verdad, que la grandísima mayoría de personas que compiten, al menos en esta Federación de Culturismo Natural, que son naturales, pero al final los controles se hacen en la competición, sí que hacen sorpresa, pero con muy poca frecuencia. Y el polígrafo, pues a lo mejor sí lo ven como una manera de cubrirse las espaldas en este sentido, porque te preguntan de 10 años para atrás, es decir, te preguntan mucho para atrás, ¿no? Pero dices, ostras, una persona, pues a lo mejor que sea un poquito psicópata o que pues consuma beta bloqueantes o cualquier medicamento que pueda alterar esta frecuencia cardíaca y todo esto, a lo mejor ya no responde al polígrafo de la manera en la que podrían detectarlo. No lo sé. Son dudas que a mí pues se me generan, ¿no? Pero yo sí confío en que la grandísima mayoría de personas que compiten en culturismo natural efectivamente son naturales. ¿Hay polémica con esto? Sí que la hay, pero al final, pues imagino que lo estarán haciendo lo mejor posible dentro de sus posibilidades.
¿Y habéis tenido sospechas cuando habéis competido? Evidentemente no vamos a decir el nombre de nadie, pero de decir, bueno, esta persona no es natural. A ver, más a lo mejor en la internacional. España tiene un nivelón, hay que decirlo. España tiene un nivelón. Pero es verdad que había algún atleta internacional que yo lo veía, tío, en persona en el Mundial y decía, qué barbaridad. Es decir, yo soy crédulo con estas cosas, ¿eh? Y tengo fe y digo, puede ser un prodigio de uno entre 20 millones. Pero dices, uff, no pongo la mano en el fuego ni de coña, ¿sabes? Es decir, pero al final, sinceramente no me importa. Es lo mismo que decíamos antes, al final eso no depende de mí. Yo puedo hacer lo que pues, esté en mi mano en la preparación, ¿no? Yo puedo entrenar mejor, llevar mejor la dieta, intentar descansar mejor o paliar un poco ese insomnio que tengo, manejar mejor el estrés, pero no puedo, pues eso, intervenir o manipular de ninguna manera lo que otros hacen. Eso no va conmigo, ¿no? Me refiero, no sería una pérdida de tiempo, sería frustrarme para conseguir nada. ¿Y en competición puede llegar a ser más peligroso, y esto en la línea de lo de los efectos secundarios que comentabas, puede llegar a ser más peligroso el culturismo natural que un culturismo en el que todo está permitido? Te lo digo porque se entiende que ciertas sustancias son facilitadores de estados riesgosos a los que llegáis los culturistas de forma natural sin el uso de esas sustancias. Vale. Sacrificando todavía más vuestra integridad, a lo mejor, no lo sé. Vale, aquí no, es decir, siempre va a ser más peligroso el culturismo no natural, es decir, el culturismo tradicional con uso de sustancias dopantes. También pues se dan muchos problemas con los diuréticos en la competición y todo este tipo de cosas, pero en culturismo natural muchas personas dicen, no, el culturismo natural es súper saludable. Eso es mentira, es completamente mentira. Es más, en la evidencia científica hay estudios muy chulos ya hechos que ven cómo el aumento de los niveles de cortisol, la reducción tanto en, por ejemplo, la testosterona, la hormona de crecimiento, son más que significativas. La propia fatiga en el día a día, digamos, el empeoramiento o la bajada de la libido, la peor calidad del sueño, todo esto son efectos, el peor rendimiento cognitivo, el peor rendimiento físico, todo esto son efectos de una preparación de un culturista natural. Bueno, de uno no, de muchos que han sido investigados. Entonces, yo bajo mi experiencia, es cierto. Es decir, ¿puedes utilizar estrategias para llegar a esa pérdida de grasa de la forma en la que pues, sea lo más saludable posible? Sí. ¿Cuáles son esas estrategias? Precisamente manejar bien la fatiga de tus entrenamientos, no meter un cardio de altísima intensidad tipo HIIT, por ejemplo, ¿no? Sin parar todos los días, sino tirar mucho de ese aumento de la actividad física diaria, como decíamos, de los pasos diarios, entrenar la fuerza en el gimnasio, esencial, pero pues sin excederte en la capacidad de recuperación que tú tienes, comer bastantes carbohidratos. Es decir, en las preparaciones de culturismo natural muchas veces la gente dice, va, a tomar por culo los carbohidratos. Justamente lo que se ve es que los deportistas que sufren menos efectos secundarios y que ganan más en las competiciones son los deportistas que más carbohidratos suelen consumir. Y esto es importante. Luego, pues las grasas no es que tampoco las bajen al cero, ¿no? Más o menos entre 0,8, 0,6, 1 gramo por kilo de peso, por ahí es donde las manejaban estos culturistas de los que te hablo en el estudio. Luego nosotros efectivamente hemos hecho otro estudio recientemente, justamente con Brad Schoenfeld, que lo mencionábamos el otro día, donde pues analizábamos efectivamente distintos parámetros, ¿no? En culturistas naturales. Ahí pues había nivel élite, es decir, campeones mundiales, campeones de España, había gente muy top. Lo que veíamos es que efectivamente los que mejor rendimiento tenían o los que tendían a hacerse profesionales o ya ser profesionales justamente eran deportistas que tendían a consumir más carbohidratos. Entonces, simplemente para hacer un clic de los carbohidratos no son el enemigo. Es decir, si realizas ejercicio físico, estás entrenando, es decir, te van a venir bien. Van a aumentar ese glucógeno muscular que tienes aquí guardado y que luego te va a servir de energía en tus entrenamientos. Y además van a prevenir estos efectos secundarios de una etapa de pérdida de grasa, por ejemplo. Es más, yo hasta el final de la preparación consumía bastantes carbohidratos. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso específico, esto no quiere decir que cualquier otra persona sea perfecto para esta persona, ¿no? En mi caso específico yo estaba tomando más o menos 0,8 gramos de grasa por kilo de peso, 2,2 gramos de proteína por kilo de peso y el resto carbohidratos. Y yo hasta el final, hasta prácticamente el día de la competición, estaba consumiendo entre 2.700 y 3.000 kilocalorías. Entonces te puedes imaginar, es decir, no consumía pocos carbohidratos, ¿no? Entonces, en mi caso, aunque sufrí efectos secundarios de tener tan poca grasa, fueron más pequeños y se me fueron antes. Se ve que incluso puedes tardar 6-8 meses en recuperar los niveles de testosterona después de una competición de culturismo natural, ¿eh?
Pero ¿y qué efectos secundarios fueron esos que tú sufriste? Yo, empeoramiento del sueño, pero bueno, eso ya a mí con que me hagas así me empeora el sueño, es decir, eso tampoco tiene mucho mérito. La propia fatiga, es decir, mi novia se reía porque yo estaba fregando los platos y yo aquí tengo un armario, ¿no? Y yo de la propia fatiga apoyaba la cabeza en el armario, es decir, me quedaba así apoyado fregando los platos. Es decir, de la propia fatiga de ya, pues que llevas mucho tiempo consumiendo menos kilocalorías de las que tu cuerpo necesita y estás a un nivel muy bajo de grasa. Entonces, esa fatiga, la bajada de la libido, es decir, yo en las semanas previas a la competición, sobre todo recuerdo entre competiciones. Ahí tu novia no se reía, ¿no? Ahí no se reía tanto. Ahí no se reía no tanto. Se reía, ¿no? Ya, venga, ya está bien lo de competir. No, pero es verdad. ¿Sabes cuándo noté más los efectos secundarios? Yo primero competí en Italia. Hasta ahí yo no noté efectos secundarios. Ajá. Después competí en España, ahí ya sí noté los efectos secundarios, es decir, entre esas dos competiciones, probablemente también el estrés, todo influye, ¿no? También lo reportamos todo por redes sociales, en ese momento teníamos mucho, no presión, ¿no? Pero cierto seguimiento en lo que es la comunidad fitness de culturismo natural en ese momento y demás, y pues al final tú mismo te generas cierta presión. Y al final yo creo que todo afectó. Luego en el Campeonato de España, pues después de eso competí en Ucrania, antes de todo el tema de la guerra y demás. Y pues ahí fue, yo creo, esa semana cuando más efectos secundarios empezaba a tener, o yo a notar. Y recuerdo que luego íbamos a ir a Estados Unidos y demás, que al final pues se canceló en este caso el Mundial porque algunos atletas no nos dejaron por tener una vacuna, haber pasado el COVID, ¿no? Y tener una vacuna. Aquí era vacunación completa, en Estados Unidos no. Ajá. Entonces no nos dejaron entrar. Pero yo recuerdo esa incertidumbre de sigo preparándome, está siendo ya duro, se me está haciendo pesado. Uf. Aún así estoy hablando con la embajada, estoy hablando con no sé qué, con la federación de allí, con tal, con cual. Y veo que hay mucha incertidumbre, que no sé si me van a dejar competir o no. Ya pues obviamente pasas hambre en ese punto. Estás fatigado, tienes menos líbido, menos ganas de entrenar, por las noches duermes peor. Es decir, llega un punto en el que dices, hostia, ahora sí lo estoy notando. Y sobre todo con esa incertidumbre. Y después de eso, pues nada, poco a poco, al final no fui. En el momento que no fui esa noche dije a mi novia, vámonos por allá a cenar bien. Y efectivamente, pues unos meses después, completamente recuperado. Pero, como te digo, yo sí que llegué a notar esos efectos secundarios. Y mira que yo estaba consumiendo entre 2.700 y 3.000 kilocalorías al día, que no es poco, ¿eh? Entiendo que la disminución de la libido, en tu caso, estaba relacionada con una disminución también de la testosterona, de los niveles de testosterona. No lo analicé. Imagino que puede estarlo, pero no lo analicé. Entonces, ¿Cómo lo restableces en esos casos? Lo primero, tienes que recuperar, y eso es así, y se ha visto, tienes que recuperar tarde o temprano un cierto nivel de grasa. Es decir, mucha gente compite, se ve y dice, hostia, yo no quiero volver a estar como estaba antes, no vas a volver a estar, y es lo sano. Y en tu cabeza tienes que tener que es lo sano. Lo que tienes ahora no es sano. Eso es un punto, un día para competir y que se acabe ahí, porque eso no es sano. Muchas veces ves culturistas, por ejemplo, que compiten en culturismo natural varios años seguidos y al final tienen que incluso usar terapia de reemplazo de testosterona porque acaban pues empeorando su funcionamiento fisiológico basal, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo lo haces? Primero, sube las kilocalorías, sube los hidratos de carbono, principalmente, un poquito también las grasas y también puedes, incluso si quieres hacer un descanso en el entrenamiento, porque sueles acabar saturado, puedes hacerlo, pero yo recomiendo seguir entrenando, pero bajar un poquito la frecuencia y la exigencia de cada entrenamiento. A partir de aquí, vas empezando a bajar el cardio, a bajar los pasos que das en el día, poco a poco, y al final de la preparación yo estaba dando 20.000 pasos diarios. Son unas 3 horas y algo andando al día. Entonces, tu cardio era caminar, no era correr. Era caminar. Vale. Era caminar. Es decir, en algún momento al final de la preparación sí metí cardio. Es más, que también lo hablábamos esta mañana, mi cardio a veces era practicar jiu-jitsu. Sí. Es decir, grappling, porque lo hacía con Nico Medina. Con Nico Medina. Uno de los mejores del mundo. Eso y buen amigo de ambos. El mejor. Sí, señor. Entonces, hubo un momento que ya, y esto si quieres también podemos introducir otra cosa, el propio fenómeno de interferencia entre el entrenamiento de resistencia y el de fuerza me hizo decir, vale, tengo que quitarme este cardio, meter la menor fatiga posible, toda mi energía, centrarla en mi entrenamiento en el gimnasio, porque precisamente como hablábamos al principio, es lo que va a estimular el que mantengamos la masa muscular, y a partir de ahí, pues, estamos en un punto crítico, a pocos meses de la competición, pues el jiu-jitsu, el cardio de alta intensidad lo quito. En ese momento, mi cardio, entre comillas, era andar 20.000 pasos al día.
A lo mejor 1 o 2 veces a la semana sí podía meter cardio de moderada intensidad en la bici, en el gimnasio, suave, pero ya. Y si no, simplemente los pasos y el entrenamiento de fuerza. Entonces, que si quieres podemos hablar de esto de la interferencia entre hacer cardio y fuerza. Sí, explica eso que has dicho, sí. Vale, hay una cosa que se llama entrenamiento concurrente. ¿Esto qué es? Muy fácil, es un término que pues está muy bien, pero es juntar entrenamiento de cardio, salir a correr, por ejemplo, de resistencia, ¿no? Entrenamiento de fuerza. Entrenamiento de fuerza no es solo cuando queremos ganar fuerza, sino que vamos al gimnasio, ¿no? Y generamos, digamos, altos niveles de fuerza contra la barra, etc. Levantar pesas. Levantar pesas, ¿no? Ir al gimnasio, incluso con tu peso corporal. Todo esto lo vamos a englobar en entrenamiento de fuerza, vale, para entendernos todos. Entonces, cuando tú haces un estudio y dejas todo tal cual está, la ingesta calórica, el descanso, absolutamente todo, y pones un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento en gimnasio, a un grupo y a otro grupo exactamente el mismo entrenamiento, pero además añades, por ejemplo, 3 entrenamientos de resistencia exigentes a la semana, ves que sí, que está muy bien, que estos han mejorado esa capacidad cardiorrespiratoria también, en mayor medida, pero en cambio han ganado menos masa muscular y menos fuerza que estos. Y dices, ojo, ¿qué ha pasado aquí? Pues eso se denomina fenómeno de interferencia. Es decir, se hipotetizaba hace unos años que probablemente a nivel molecular ese entrenamiento de resistencia y ese entrenamiento de fuerza van en vías opuestas. Y entonces, digamos que a tu cuerpo estás confundiéndolo un poco, mandándole estímulos distintos y atenúa sobre todo esas ganancias de fuerza o esas adaptaciones que van a dar ganancias de fuerza. ¿Qué ocurre? Justamente publicamos un estudio súper interesante al respecto hace pues 1 año, año y medio, y lo que comprobamos es que cuando se atenúan sobre todo las ganancias de masa muscular es cuando ese cardio es de alta intensidad. ¿Qué ocurre? Que lo que parece ser no es que la respuesta molecular vaya en direcciones opuestas, e incluso aunque vaya en direcciones opuestas parece ser que el cuerpo puede adaptarse a ambos estímulos y puede mejorar en ambos estímulos. Lo que ocurre aquí es que al igual que este vaso de agua, por mucho que yo quiera beber más agua, no lo puedo llenar más de esto, pues si yo le meto más fatiga al cuerpo y al final pues acaba cayéndose el agua fuera del vaso, pues eso que se cae no me lo bebo, ¿no? Se queda en la mesa. Sí. Pues lo mismo pasa con el estímulo entrenando. Al final lo que ocurre es que ese entrenamiento tan exigente que haces de cardio, de resistencia, sea en la bici, sea saliendo a correr, sea con el jiu-jitsu, va a generarte una fatiga que va a hacer que no te hayas recuperado del todo cuando vayas al gimnasio, por ejemplo, al día siguiente. Y rindes menos. ¿Qué decíamos antes? Que ese entrenamiento, ese estímulo que le damos a nuestros músculos, al contraerlos, al generar altos niveles de tensión, de fuerza en ellos, es el estímulo principal para ganar masa muscular. Si yo puedo generar menos fuerza, voy a generar un estímulo peor. Entonces, a largo plazo, voy a ganar menos masa muscular, voy a ganar menos fuerza. Y esto es precisamente lo que ocurría. Cosas que podemos hacer si queremos combinar cardio y fuerza, o Brazilian Jiu-Jitsu y fuerza, o fútbol y fuerza, o cualquier, digamos, entrenamiento más relacionado con lo cardiorrespiratorio y además el entrenamiento de fuerza en el gimnasio para ganar masa muscular, perder grasa, fuerza, lo que queramos. Un punto es tener en cuenta ese gasto energético extra por el cardio. Es decir, si yo consumo 3.000 kilocalorías solo entrenando la fuerza o entrenando la fuerza más cardio, obviamente, entrenando la fuerza más cardio, necesito más kilocalorías, principalmente provenientes, como decíamos antes, de los carbohidratos, porque estoy depletando glucógeno, estoy gastando esos depósitos de glucógeno que están en mis músculos. Por ejemplo, si salgo a correr y mañana tengo entrenamiento de pierna, pues obviamente voy a rendir menos. Entonces, primero la parte nutricional y después la parte del entrenamiento. Es decir, si hacemos en un día cardio y fuerza, siempre primero el entrenamiento de fuerza en el gimnasio, a no ser que justamente seas un maratoniano, que su objetivo es ese, ¿no? Si no, entrenamiento de fuerza primero. Segundo, intentar que no coincidan los grupos musculares que vas a trabajar, es decir, con, pues por ejemplo, si hoy hago pues un entrenamiento en carrera, saliendo a correr, pues que mañana no me toque pierna, porque voy a estar con las piernas fatigadas. Mañana mejor que me toque pecho, ¿no? O cualquier entrenamiento tipo empujes, ¿no? Pectoral, hombro, tríceps. Pues esto es importante tenerlo en cuenta. Teniendo esas 2 cositas en cuenta, ya vamos a quitarnos mucho. Luego, que no tengamos una frecuencia de entrenamiento súper alta en ambos. Es decir, si yo entreno 5 días a la semana fuerza y 5 días a la semana cardio, la fatiga, por mucho que yo quiera, no voy a poder manejarla, se me va a ir de las manos y voy a generar demasiada fatiga para que mi cuerpo se recupere. Entonces, si tu prioridad es ganar fuerza o ganar masa muscular o pues cualquier objetivo relacionado con todo esto, con el gimnasio, entrena máximo a lo mejor el cardio 3 días a la semana, es entrenamiento de resistencia. Con estos tips va a ser fácil que lo manejemos. ¿Y el CrossFit no mezcla ambas cosas? ¿No mezcla fuerza y resistencia? Efectivamente.
Por eso mismo el CrossFit me parece una actividad muy interesante de cara a, pues, se hace en grupo, te genera más adherencia, más diversión, cierta competitividad entre compañeros. Además, digamos que tienes más o menos un horario fijo, ¿no? No te puedes ir por las ramas como en el gimnasio, que paras a hablar con los colegas y de repente a tomar por culo el entreno, ¿no? Todo este tipo de cosas. Creo que al final puede ser lesivo si no estás con el entrenador adecuado. Creo que con el entrenador adecuado que pues prime la técnica y el propio proceso por encima del resultado a nivel de rendimiento en cada sesión, pues creo que esto es importante, pero voy a ser claro, si tu objetivo, por ejemplo, es maximizar las ganancias de masa muscular o las ganancias de fuerza, con el CrossFit no lo vas a maximizar. Pero luego hay crossfiteros que parecen culturistas. Bueno, el propio Rich Froning, ¿no? Que es uno de los... No estoy muy puesto en atletas de pero CrossFit. es uno de los, creo que se llama Rich Froning, uno de los crossfitters más famosos de la historia de esa disciplina. Parecía un culturista. Muy probablemente. También es cierto que cada vez se conocen más casos de dopaje en el CrossFit y eso es una realidad. Pero además, obviamente, primero hay prodigios genéticos, por supuesto. Es más, esto es un dato duro, pero hay estudios que marcan que probablemente la genética pues tiene una capacidad 40 veces mayor que la propia optimización del programa de entrenamiento para que una persona gane masa muscular, en el sentido de que pues muy probablemente una persona que es un prodigio genético de 1 entre 20 millones, con que vaya al gimnasio 3 veces a la semana y haga las cosas medio bien, va a ganar más masa muscular considerablemente que una persona que lo hace todo perfecto, pero que pues no es un prodigio genético e incluso está pues un poquito más abajo de la media. Eso es lo que me frustraba de mi amigo Marcos, el del Gainer y todo eso, que hacíamos más o menos lo mismo y él se estaba poniendo como un toro y yo, bueno, me mantenía más o menos de la misma manera. Aquí entra otro aspecto, que es que muchas personas dicen el término no respondedor. Es decir, una persona que va al gimnasio y no mejora. E incluso a lo mejor empeora, ¿no? No se mantiene. Lo que se está viendo es que efectivamente hay personas que responden mejor y peor que otras, ¿no? Pero el hecho de que alguien no sea respondedor prácticamente no existe. Porque lo que se ve es que cuando tú ajustas e individualizas el entrenamiento de esa persona, empieza a responder. A partir de aquí... También, obviamente, hay que evaluar a la persona, hay que ver qué le viene bien, a cuántas series, por ejemplo, se está recuperando, cuántas series no, para bajar o subir el número de series que le metes en la sesión a ese grupo muscular. Pero podemos dar unos tips, si quieres, unas claves que están demostradas por la evidencia científica, que a la media de la población le vienen muy bien o lo hacen optimizar el entrenamiento para ganar masa muscular. Uno de ellos es el volumen de entrenamiento, lo que estamos hablando. Normalmente, hacer más de 10 series semanales por grupo muscular es positivo. Es decir, vas a ganar más masa muscular si hacen más de 10 series semanales por grupo muscular que si hacen menos. Por ejemplo, si tú trabajas el pectoral 2 veces a la semana, pues al menos que metas 5 o 6 series en cada sesión para hacer 10-12 series semanales. Justo en Eco, yo, etcétera, publicamos un metaanálisis hace no mucho donde comprobamos que entre 12 y 20 series semanales está lo óptimo. Es decir, tú, una vez leas ese estudio, no tienes que decir, pues todos los grupos musculares exactamente las mismas series, 15, imagínate que está ahí en medio. No. Empieza por 10 o por 12. Ves de qué grupos musculares, pues a lo mejor te recuperan mejor, cuáles necesitas un poquito más y ya vas ajustando. Y a lo mejor, pues a mí al pectoral le puedo meter 12 series semanales, 6 en un entrenamiento, 6 en otro. Al tríceps le puedo llegar a meter más que al pectoral, le puedo meter 16, 8 y 8. Es decir, vamos... contando todos los ejercicios que el target sea el pectoral. Es decir, entre todos que sean ese número de series. Imagínate que hoy vamos al gimnasio, imagínate que entreno 4 días a la semana y yo hago una torso-pierna, que no es exactamente la rutina que hago ahora, ¿no? La distribución. Pero con esta distribución del entrenamiento, lunes hago el torso entero, upper body, el martes hago todo el tren inferior, descanso miércoles, jueves de nuevo el torso entero, viernes de nuevo todo el tren inferior. ¿Qué haríamos aquí? Pues imagínate, yo he establecido ese rango que he dicho, ¿no? Ahora mismo, que establecimos realmente con el estudio que digo, de entre 12 y 20 series semanales. Pues lo que puede pasar, en mi caso, es que al pectoral le meta 6 en ese entrenamiento del lunes, a la espalda le meta 9, al tríceps, por ejemplo, le meta unas 8, al bíceps le meta unas 6 y al deltoides, es decir, al hombro, le meta otras 6. Estás viendo que realmente cuando eso lo pasas a 2 entrenamientos
semanales, porque hago 2 de torso, se quedan todos en ese rango de entre 12 y 20 aproximadamente, pero unos más arriba, otros más abajo, ¿no? Entonces individualizo. Esa sería la primera clave. El volumen de entrenamiento entre 12 y 20 series semanales y ya tú vas viendo si te recuperas más, menos, si requieres un poco más, un poco menos. Segunda clave, hacer casi todas las series del entrenamiento entre unas 6 y 20 repeticiones. Es decir, pues muchas veces esto pasa más con las mujeres que te dicen, buah, 50... Me voy a poner muy grande, ¿no? Sí, te dicen, voy a hacer 50 repeticiones de glúteo porque esta influencer tal... Si tú quieres mejorar realmente, 50 repeticiones no es lo óptimo para mejorar tu composición corporal, ya sea perder grasa, ganar masa muscular, todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues casi todas las series entre 6 y 20 repeticiones. ¿Que quieres alguna serie sacarla de ahí? No pasa nada. Pero si las haces todas dentro de ese rango, te aseguras que estás en lo óptimo. Entonces, me movería más o menos, al menos en el 80-90% de las series del entrenamiento, entre 6 y 20 repeticiones. Te decía lo de me voy a poner muy grande porque la mayor parte de entrenadores y de gente que se dedica al fitness con la que he hablado dicen que ese muchas veces es el miedo de las mujeres, ¿no? Cuando les preparas una rutina de fuerza, es como yo con esto no me quiero poner masculina, ¿no? ¿Sabes que aquí hay algo muy curioso? Es cierto que obviamente a nivel absoluto las mujeres tienen bastante menos capacidad de, por ejemplo, tener un brazo de 50 centímetros que un hombre. Un hombre natural también te digo que es casi imposible, ¿no? Pero es por ponerte una burrada. Pero a nivel relativo, las mujeres, digamos, mejoran al mismo ritmo que nosotros. Y esto ya se ha demostrado. Es decir, si yo empiezo a entrenar ahora y, por ejemplo, mi brazo aumenta su tamaño un 2%, una mujer que esté ese tiempo entrenando probablemente también va a aumentar su tamaño un 2%. Pero claro, a nivel relativo estamos mejorando lo mismo, pero a nivel absoluto yo a lo mejor parto de 42 centímetros y ese 2% son pues, más centímetros que en el caso de la mujer, que a lo mejor parte de 30, ¿no? Ponle. Pero realmente a nivel relativo mejoramos igual. Ahora bien, es muy complicado, es la realidad, es muy complicado que veamos pues a una mujer con un físico muy parecido al de un hombre, digamos ambos en el mismo nivel de entrenamiento, estoy diciendo, en un nivel avanzado. Y realmente lo que va a pasar es que va a estar más saludable, probablemente a nivel estético, todo depende de gustos, ¿no? Pero se va a sentir mejor o se va a ver mejor, es decir, realmente el entrenamiento de fuerza ahora mismo lo estamos viendo desde un punto de vista más estético o de composición corporal. El entrenamiento de fuerza es salud, sí o sí, es decir, nuestros músculos están hechos para moverse y realmente la realidad es que nuestros músculos están hechos también para generar altos niveles de fuerza. Es decir, es cierto que nosotros estamos hechos para caminar largas distancias, nuestro cuerpo está muy optimizado para eso, pero también está muy optimizado para, en ciertos momentos, generar altos niveles de fuerza y digamos, explotar, ¿no? En ese momento. Pues tenemos que dar ese estímulo. Al final, el propio músculo no es un tejido que está ahí muerto y que no hace absolutamente nada y solo se contrae cuando el sistema nervioso se lo manda, sino que es un tejido que además se comunica con otros tejidos de nuestro cuerpo, que hace que nuestra sensibilidad a la insulina sea mejor. Es decir, tenemos muchos aspectos ahí que muchas veces... Mira, yo pongo un ejemplo. Recuerdo unos amigos que me dijeron... ¿Qué opinas de que este chico haya empezado a entrenar en el gimnasio solo para ligar más en unas aplicaciones móviles, ¿no? De las que hemos hablado, o cositas así? Joder, yo opino que me parece bien, me refiero, no el mero hecho de que el objetivo sea ligar más o tener más éxito a nivel sexual, sino que muchas veces, y esto es la realidad, podemos empezar por objetivos que a lo mejor luego no acaban siendo nuestro objetivo final. Entonces a lo mejor ese mismo chico que ha empezado precisamente porque quiere ligar más, luego se da cuenta de que se siente mejor entrenando, que se encuentra más fuerte, que es capaz de, cuando va a echar un partido de pádel con sus colegas, rendir un poquito más y de repente se ve mucho mejor en su día a día. Entonces deja de hacerlo por los demás y empieza a hacerlo por él mismo, ¿no? En mayor medida. Esto, joder, yo creo que es súper positivo. Es decir, independientemente del motivo que te lleva a empezar a entrenar, entrar por la puerta de un gimnasio es una buena decisión. Y es que es así. O plantearte y ejecutarlo, el hacer ejercicio físico, es una buena decisión. Sea prácticamente por el motivo que sea. Y probablemente luego, si vas a tener adherencia a largo plazo, no va a ser para ligar más. Va a ser porque tú te sientes mejor, porque te ves mejor, porque tu autoestima pues, ha incrementado, porque antes a tu sobrino no podías levantarlo y ahora lo vuelas si quieres y estás jugando con él mejor que nunca y con más energía y más vitalidad. Es decir, al final va mucho más allá, ¿no? Y la masa muscular, como digo, es salud, es decir, hasta un nivel obviamente no excesivo como puede ser el de un culturista no natural que utiliza dopaje, más masa muscular y de mayor calidad sobre todo, es salud. Y vas al tercero de los tips que te he interrumpido,
El primero era volumen, segundo entre 12 y 20 series, has dicho. Sí, entre 12 y 20 series por grupo muscular. Buah, es verdad, se me había ido por completo, ¿eh? Sí, no, estaba pendiente. Ahí está. Luego, el uso de ejercicios tanto multiarticulares, es decir, que involucren muchas articulaciones, como puede ser un press de banca, una sentadilla, como, si somos un poquito más avanzados principalmente, ya añadir algún ejercicio monoarticular. Por ejemplo, oye, pues quiero que me crezca o ganar un poquito más de fuerza en el hombro, o en el bíceps, o en el glúteo, donde sea, pues metes algún ejercicio que, pum, vaya más a, pues, a aislar ese grupo muscular, ¿no? Ahí tenemos una tercera clave. Otra clave que podríamos decir, estoy hablando de entrenamiento, puro y duro. Otra clave que podríamos decir es el tema del descanso entre series. La gente suele descansar muy poquito entre series en el gimnasio. ¿Quieres descansar poco entre series porque quieres optimizar el entrenamiento? Haz super series, como haces tú. Entonces yo imagínate, estoy haciendo una super serie de brazo, pues mientras estoy trabajando el bíceps, estoy descansando el tríceps. Y ya luego, después de terminar ese curl de bíceps, voy al tríceps y mientras estoy dándole al tríceps, está descansando mi bíceps, ¿no? Pero es que se ha visto que descansar menos de 2 minutos entre series, de forma general, ¿no? En un grupo muscular, reduce la capacidad que tenemos de maximizar las ganancias de masa muscular. Eso no quiere decir que al final del entrenamiento no podamos usar descansos más cortos o como hemos hecho esas series descendentes para meter más fatiga, pero en el grosso del entrenamiento descansa más o menos bien, aunque tengas que hacer super series porque tienes prisa, no pasa nada, pero descansa bien ese grupo muscular para rendir. Luego, otro tip u otra clave, que esto es donde falla la grandísima mayoría de gente: entrenar duro. Es decir, que el grado de esfuerzo de cada serie sea alto. Es decir, que cuando terminemos la serie pensemos, más de 2-3 repeticiones no podría haber hecho con este peso. Lo que decíamos antes de entrenar cerca del fallo. Si tú terminas la serie y dices, podría haberme hecho 10 más, es una serie bastante poco efectiva. Es decir, mejor que no hacer nada, obvio, pero es bastante poco efectiva. Entonces, muchas veces cuando ves a alguien que te dice, es que como bien, es que meto bien de series, bien de volumen, a la semana cada grupo muscular, es que trabajo en un rango de repeticiones óptimo. Vas al gimnasio y ves que termina, ¡pum!, dejo las mancuernas. Y dices, no, hombre, no, eso es un calentamiento, ¿sabes? Es decir, realmente no estás exigiendo al músculo que llegue a niveles de lo que decíamos antes, tensión mecánica, que es el mecanismo principal de la hipertrofia muscular, muy altos. Es decir, el cuerpo no está percibiendo que necesita incrementar esa capacidad de generar fuerza. Entonces... ¿Esos 4? ¿O hay alguno más que...? Te podría decir más, pero vale, yo creo que son los principales. Quería comentarte, porque lo hablamos también esta mañana, que yo he leído mucho a Polly King y me interesa lo que cuenta, y enfatiza mucho el tempo en los ejercicios. Es decir, hace mucho énfasis en la negativa, en cuando bajas el peso hacerlo muy lento, porque eso... según él dice, ayuda, ¿no?, a ese crecimiento muscular. ¿Esto es así? Realmente no. Es decir, sí y no. Te cuento un poco desde el principio y así contextualizo. Vale. Para que se vea un poco el background. Cuando nosotros vamos a poner que estandarizamos 2 series en el entrenamiento, como decíamos, igual vamos a hacer exactamente lo mismo. 100 kilos de press de banca, 8 repeticiones. Y efectivamente lo hacemos con un peso con el que no podemos hacer más de 8 repeticiones, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir aquí? Que cuando lleguemos a las últimas repeticiones, nosotros hemos, digamos, reclutado y activado todo tipo de fibras musculares. Es decir, tenemos fibras musculares más lentas y de menor umbral, más rápidas y de mayor umbral, que se reclutan un poquito más tarde cuando requerimos de mayor producción de fuerza y tenemos más fatiga. Y lo que ocurre es que a medida que vamos avanzando en una serie, es decir, en la primera o segunda repetición probablemente estas unidades motoras, que se llama, que es el conjunto de la neurona motora con las fibras musculares a las que inerva, que una sola neurona de nuestra médula espinal puede inervar a miles de fibras musculares y solo activando esa neurona activas y generas fuerza en todas esas miles de fibras musculares, ¿no? Pues esas unidades motoras de menor umbral que principalmente inervan y mandan sobre pues, fibras musculares más lentas, digamos, ¿no? También pues tienen un menor número de fibras musculares y son menos fuertes, pero son más resistentes a la fatiga. Entonces, de normal, tú, por ejemplo, vas a estar haciendo las primeras repeticiones, las series de aproximación incluso, si no las haces a máxima velocidad, involucrando principalmente fibras de bajo o medio umbral. Y las de alto umbral, que son las que inervan a un mayor número de fibras musculares por cada neurona, no las vas a reclutar, no las vas a activar hasta que no te acercas al fallo muscular, hasta que realmente no está siendo muy exigente la serie, porque es como
¿cómo podemos decirlo, ¿no? Como el malo final del videojuego, ¿no? Que ya cuando has vencido a todos, pues ahí sale, ¿no? Pues algo así. ¿Qué ocurre? Que efectivamente tenemos que, para reclutar a todo el músculo, activar las fibras musculares y generar tensión, que he repetido mucho este término, fuerza en ellas, que eso es lo que estimula principalmente la hipertrofia muscular, tenemos que ir cerca del fallo. Entonces, lo que ocurre aquí es que cuando nosotros vamos cerca del fallo, ese tempo, si nosotros hemos fallado, digamos, es casi irrelevante. ¿Por qué? Porque sí, si tú haces un tempo lento, lo que va a ocurrir es que vas a llegar al fallo antes, porque ese mismo esfuerzo, pues digamos, lo vas a conseguir antes porque estás exprimiendo un poquito más cada repetición, ¿no? Si haces un tempo rápido, ese fallo lo vas a conseguir un poquito más tarde, pero si en ambas llegas al fallo, lo que se ha visto es que la hipertrofia va a ser muy similar. Entonces, el estímulo que estás dando va a ser muy, muy, muy similar. ¿Cuándo se ha visto que no es similar? Se ha visto que no es similar cuando cada repetición dura más de unos 8 o 10 segundos. Es decir, si haces excesivamente lentas las repeticiones, lo que puede pasar es que ganes menos masa muscular. Y esto es importante, porque muchas veces, es muy raro hacer una repetición de más de 8, 9, 10 segundos, ¿no? Pero muchas veces pues intentamos hacer cosas raras y probamos con este tipo de cosas y pues puede ser más dañino, ¿no?, que beneficioso para nuestros objetivos. Ahora bien, hay un estudio muy interesante que sí que ve que esa excéntrica no lenta, sino rápida, aumenta la ganancia de masa muscular. Hay otros 2 estudios que ven que esa excéntrica lenta aumenta la ganancia de masa muscular. Y dices, ¿se contradicen? No se contradicen tanto, porque tú puedes hacer un mix y realmente esto se ha visto que puede ser interesante. No es algo que esté súper comprobado en ciencia, pero es algo que yo mismo aplico y que aplico en mis deportistas. Y es la fase excéntrica, lo que es la negativa, cuando dejamos que el peso nos venza, como puede ser la bajada en un press de banca o, pues por ejemplo, la bajada en una sentadilla. Ahí primero vamos a controlar esa fase excéntrica, vamos a hacerla más o menos lenta, en 2, 3, 4 segundos. Esto va a hacer que el trabajo no lo esté haciendo la gravedad, sino que lo esté haciendo nuestro músculo frenando la barra, ¿no? Claro. Pero al final del movimiento sí que es cierto que está bien que metamos un pequeño acelerón. Es decir, yo estoy aquí, estoy dejándola caer y de repente ¡pum! Es decir, sin dejar que choque en mi pecho, ¿eh? Pero hay un momento en el que dejas prácticamente que la gravedad haga su trabajo. Eso vale. es. ¿Por qué hago eso? Porque se va a dar un estiramiento muy rápido de mi masa muscular. ¿Qué ocurre con eso? Primero, la energía elástica que el propio músculo va a acumular ahí. Y segundo, mi sistema nervioso va a percibir, por los usos musculares, que son unos detectores que tiene el sistema nervioso, de pues ese estiramiento y esa posición del músculo y también la velocidad a la que cambia ese estiramiento y esa posición del músculo, y van a detectar que se está estirando muy rápido. Entonces, ¿qué van a hacer? ¡Pum!, mandar una mayor frecuencia de disparo de impulsos nerviosos a mis fibras musculares para que se contraigan fuerte y ¡pum!, se acorte el músculo y no sufra ese estiramiento que puede ser incluso peligroso, ¿no? Entonces estamos aprovechando ese hack, tanto a nivel muscular, por esa energía elástica, como en el sistema nervioso, para generar más fuerza luego en la fase concéntrica. Entonces, ¿cómo suelo hacerlo yo? Efectivamente, controlo la excéntrica, al final de todo sí acelero un poco y la fase concéntrica la meto a casi máxima velocidad. ¿Por qué digo casi? Porque hay algunos ejercicios que si le metes a máxima velocidad, la técnica se te va. Pues en función del ejercicio, lo importante es que la técnica vaya bien. Pero como digo, estos son pajas mentales fisiológicas, que sí que tienen cierta evidencia detrás, pero la grandísima mayoría de la evidencia científica lo que marca es, mientras el grado de esfuerzo sea alto, mientras vayas al fallo o muy cerca del fallo en las series, siempre que no vayas a más de 7, 8, 10 segundos en cada repetición total, da igual el tiempo prácticamente que hagas. Pero yo personalmente, por estas cosas que he dicho, recomiendo controlar la excéntrica, meter ahí a lo mejor un poquito de acelerón al final y la concéntrica a velocidad alta. ¿Qué has aprendido a través de tus investigaciones y de tus estudios que te ha llevado a pensar, Dios mío, qué cagadas he cometido o lo he estado haciendo mal todo este tiempo? Vale, pues, por ejemplo, el hecho de no ir cerca del fallo en las series de mi entrenamiento, yo decía, joder, si meto un montón de series y estoy trabajando un montón en el gimnasio, voy 5 días a la semana y no mejoro en algunos momentos, y luego me daba cuenta que efectivamente que cada serie que hacía en mi entrenamiento era un calentamiento, ¿no? Que no estaba realmente yendo cerca del fallo. Luego, el descansar muy poco entre series y no dejar que mi músculo se recupere para afrontar la serie con capacidad de generar fuerza.
Eso es un fallo muy común. Luego otro, yo vengo del mundo de los deportes de combate, sobre todo cuando era más niño, y yo al principio entrenaba muchas veces después del entrenamiento de karate, sobre todo pues con 17, 18 años. Obviamente no tiene ningún sentido, sales reventado del entrenamiento de karate y yo decía, bueno, pues ahora el gimnasio, ¿no? Y ya está. No tiene ningún sentido. Es decir, lo que estás haciendo es maximizar ese fenómeno de interferencia del que hemos hablado. Luego, en un primer momento, no le daba importancia a la nutrición. La nutrición es importante. Es más, al final, es que la nutrición y el entrenamiento deben ir de la mano. Como decía antes, el estímulo realmente es el propio entrenamiento. Es el estímulo que va a dar lugar a que pues, nuestro cuerpo vea la necesidad de ganar masa muscular, ganar fuerza o la adaptación que queramos generar, ¿no? Pero es la nutrición la que permite que esto se dé en base a los nutrientes que tomamos, a ese superávit, que no siempre hace falta estar en superávit calórico para ganar masa muscular, pero es conveniente. Es decir, yo tiendo a comer poco. Si yo no me controlo, como poco. Y se me olvida incluso comer. Es decir, es algo que a mí me pasa. Y claro... ¿Te fuerzas a comer? O sea, a día de hoy que tú dices, yo no comería nada más, pero tienes que... A día de hoy no. Es más, te voy a decir algo que es muy impopular en el mundo del culturismo en general, pero yo a día de hoy estoy muy contento con mi físico en general. Es decir, yo ahora tengo mi grasita, no estoy como en competición, ni mucho menos. Y a lo mejor no tengo la misma masa muscular que tenía hace incluso un año, porque bueno, ya sabes que me rompí el pie, he tenido pues un montón de trabajo. Ahora te lo comentaba justo, que inicié en el instituto de posgrados de ejercicio y nutrición, hemos sacado un máster en el que yo soy director. Imagínate el trabajo que conlleva eso, ¿no? Pues con la UCAM. Entonces al final es como ha sido mucha exigencia este año. Luego también trabajo como asesor en temas de fisiología del ejercicio, la empresa esta que decía de Life Pro Nutrition. Es decir, son tantas cosas. El doctorado lo terminé este año pasado. Es decir, se han juntado tantas cosas con la lesión, con todo esto, que muy probablemente yo no tenga la masa muscular ni el nivel de grasa que tenía el año pasado, pero aún así estoy muy contento con mi físico. Es decir, yo firmo. Muy bien. Sí, no, es una realidad. Es decir, a día de hoy no tengo la necesidad de mejorar mi físico. Entonces no tengo esa ambición tan a flor de piel, en cierta medida. Pero sí hubo momentos en los que tenías que forzarte a... Sí. Hubo momentos en los que sí. Y a día de hoy, si yo quisiese ganar masa muscular, sí o sí, es decir, a un ritmo optimizado, obviamente no haría un volumen cerdil de ponerme hasta el culo y decir, no, es que estoy en volumen. No, obviamente, no, eso no tiene mucho sentido. Pero sí que me aseguraría de estar en superávit calórico, de no excederme en las grasas que consumo, porque la conversión a la propia grasa corporal es mayor que si yo, por ejemplo, consumo carbohidratos o proteína, ¿no? Entonces, al final lo que haría es, pues realmente eso, en mi caso, mantener las grasas en 0,8, 1 gramo por kilo de peso, en mi caso, y pues probablemente los carbohidratos los tendría que subir mucho, porque la proteína tendría en 1,8 gramos por kilo de peso aprox, tendría que subir mucho los carbohidratos hasta llegar aproximadamente a lo mejor unas 4.000 kilocalorías. Eso a mí me cuesta mucho comerlo. A día de hoy no lo como, a lo mejor algún día sí, pero no llevo un seguimiento tan exhaustivo de mi alimentación como podría llevar en el volumen previo a salir a competir, ¿no? Entonces, ¿lo he hecho? Sí. ¿Lo volveré a hacer? No lo sé. Creo que no. Es más, no sé si volveré a competir en culturismo natural. Y eso que soy profesional, que dices tú, joder, estás tirando la tarjeta profesional que la tienes ahí y puedes salir al mundial directamente en Estados Unidos porque ya estás clasificado. Y te lo digo abiertamente, es probable que no vuelva a competir en culturismo natural. No lo sé. ¿Por qué? Porque es como te digo, al final soy, digamos, uno de los asesores principales en fisiología del ejercicio, el asesor principal, bueno, junto a Sergio Espinar, Pablo Jiménez, todos estos que hemos hablado, de esta empresa de suplementación, que la verdad que trabajan increíble y que al final pues estoy muy motivado con ese proyecto, ayudando en temas de fisiología del ejercicio, como por ejemplo la fenilcalcicina, todo esto que te he contado, de las aferentes, tal, y efectivamente lo investigamos en un laboratorio de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, de Granada, y funciona. Luego, por otro lado, ahora mismo soy el director de este posgrado universitario, de este máster universitario en entrenamiento, en fisiología, anatomía funcional aplicadas al entrenamiento, que me motiva un montón. He acabado el doctorado y se me abren muchísimas líneas de investigación que estoy llevando a cabo. Es decir, o sea, no tiene nada que ver con que te hayas desencantado con el culturismo natural, sino que estás haciendo tantas cosas que no tienes sitio para el culturismo natural. Siendo honestos, el culturismo natural me encanta, pero me motiva mucho más que me surja una duda, investigarla y sacar una respuesta, enseñarla en clase, luego aplicarla en no sé qué, coger a mis deportistas que llevo a deportistas profesionales a competir y aplicarlo en ellos. Es decir, para mí, sinceramente, yo en mi cabeza en su momento tenía como objetivo hacerme profesional en culturismo natural.
En el momento que lo conseguí, obviamente me motivó un montón seguir compitiendo. Pero, por ejemplo, el hecho de que no me dejasen entrar a Estados Unidos ese año, que yo creía que podía salir muy bien en el Mundial, sinceramente, no sé en qué puesto, pero me veía muy, muy preparado. Eso obviamente me dio un bajoncillo en ese momento. Sí, importante. Pero al final, el motivo principal es, efectivamente, tengo otras prioridades. Ya está, es que es el motivo principal. Tengo pareja, 3 perros. ¿Sabes? No, bueno, está bien. Sí, está bien. ¿Y cuando empezaste, qué años tenías? Cuando empecé... Quiero decir, al final nuestras circunstancias cambian, nuestra mentalidad cambia y nuestras prioridades cambian. Y dices, vale, estuvo muy bien. Sí, no, y sabes, otra cosa también, los efectos secundarios, siendo honestos. Claro. Son inevitables. Puedes minimizarlos, o sea, haces las cosas basándote en la evidencia científica, como hemos comentado aquí ya, pero lo vas a sufrir. Y en esa etapa no estás igual para, por ejemplo, meterte al laboratorio o darle vueltas al coco para sacar ideas, el diseñar un experimento, lo que sea, no estás igual. Es una realidad. Y hay partes de tu vida que vas a tener que apartar. Y es más, es un deporte muy egoísta. Es un deporte que tienes que mirar por y para ti, sí o sí. Es decir, tienes que dormir lo máximo posible en cuanto a, pues en mi caso, yo más de 7 horas no logro dormir, ¿no? Pero pues intentar dormir 7, 8 horas si fuese posible. Comer lo que tienes que comer. Obviamente, pues por ejemplo, no puedes ni compartir un gramo de tu plato porque lo llevas todo medido al milímetro y como pues tu novia o tu amigo o alguien te coja una cucharada, te desequilibra un poco lo que estás haciendo, es decir, porque ya lo llevas todo tan al extremo, al punto de la competición, es decir, el entrenamiento hilado al pelo, que todo el día vaya orientado a esa energía, enfocarla en el entrenamiento, es decir, son cosas que ahora mismo a mí no me merecen la pena. Entonces, mucha gente me lo pregunta en redes, y esto nunca lo he dicho, el hecho de que no voy a volver a competir probablemente, pero es la realidad, es decir, no es una prioridad para mí ahora mismo. Y demasiado coste, digamos, de oportunidad y coste en mi vida como para que me merezca la pena en comparación con todo lo otro que me motiva tanto en mi día a día. Y has mencionado ahora las horas de sueño. A mí algo que me intriga mucho es tu insomnio, sobre todo siendo precisamente un competidor en culturismo natural. Cuando uno habla de crecimiento muscular con expertos, te mencionan normalmente ejercicio, dieta y sueño. E incluso si pides que lo prioricen, o sea, el sueño es súper, súper, súper importante. Y tú me lo dijiste esta mañana, me lo has dicho ahora varias veces. Sí. Padeces un insomnio rampante porque lo tienes muy presente. Muy presente, muy presente. Es más, te digo más, ahora mismo estoy pasando una muy mala época en cuanto a mi insomnio. Sí. Muy mala época, tío. De esta semana, ayer sí que conseguí dormir, a lo mejor esta última noche, 6 horas, pero la noche anterior dormí 2 horas, la noche anterior dormí 3 horas. Es decir, estamos hablando de esta semana última, sobre todo. Es verdad, siendo honesto... Suerte que no se te vaya la cabeza y que estés tan ágil mentalmente durmiendo lo que duermes. Ayer, tío, ayer te lo juro, justo fui a comer con mi abuela, con mi padre, mi pareja, etcétera. Yo se lo dije, le dije, mira, lo siento, pero es que estoy que no estoy. Llevaba toda la mañana trabajando en el tema del máster, pues ya por la mañana yo me notaba lentísimo, pero en sí llevaba varios días también ciertos problemas personales recientes que se ha juntado todo, ¿no? A nivel laboral, problemas personales, tuvimos que dormir a mi perrita de toda la vida, que ha estado... Lo siento. Nada, joder, es la vida, tenía 15 años, pues... Pero aparte de eso, pues se juntan otros problemas personales, familiares, tal, y con lo profesional, y esta semana ha sido caos. Ha sido un caos completo. Pero entonces, efectivamente, cuando nos paramos a ver la evidencia científica, en cuanto al sueño y las ganancias de masa muscular, lo que ocurre es que si tú tienes al deportista en una etapa de ganancia de masa muscular, gana considerablemente menos masa muscular y mucha más grasa en el proceso de esa ganancia de masa muscular o de volumen. Cuando por lo contrario lo que quieres es hacer que la persona pierda grasa, es decir, pues ya sea por una competición en culturismo natural, ya sea porque te quieres ver mejor para el verano, sea por el objetivo que sea, por salud, por lo que sea, esa pérdida de peso proviene en mayor proporción de la masa muscular que de la grasa en comparación con si durmieses bien. Entonces, efectivamente, para mí, seguramente es mi limitación principal en el desarrollo de la masa muscular. No tengo ninguna duda. Es decir, si algo a mí me limita es el insomnio. ¿Tienes alguna idea del origen? No. Con tu background de investigación y ciencia, supongo que le habrás dedicado horas de lectura a toda la información. Es más, todo lo que tiene evidencia científica de cara a mejorar mi higiene del sueño y mejorar mi sueño lo hago.
todo lo que tiene evidencia científica, es decir, tanto dejar el uso de pantallas como luces blancas y azules y solo usar cálidas, obviamente en redes sociales fuera horas antes de ir a la cama, la habitación entre 15 y 18 grados aproximadamente, oscuridad absoluta, cero ruido, todo esto lo cumplo. Es increíble establecer un horario similar de irme a la cama y despertarme. Obviamente esto me lo salto a veces, si salgo con los colegas un fin de semana o si lo que sea, ¿no? Pues ahí me lo puedo saltar. Y encima la putada es que mi cuerpo, si hoy me he levantado a las, imagínate, 5 de la mañana, probablemente mañana me levanto de nuevo a las 5 de la mañana sin darme cuenta, así. Sí. Y eso me pasa, ¿no? Pero es lo que te digo, obviamente he leído mucho sobre el tema. Y todo lo que tiene evidencia científica lo he adoptado en mi vida. ¿Me ha mejorado mucho? Es cierto, me ha mejorado mucho. Pero tengo una mente, una cabeza que, pues yo de psicología, como digo, no lo sé, pero que sobrepiensa y es obsesiva. Y intenta buscar soluciones a los problemas que ve y que quiere solucionarlo todo, tanto lo mío como de las personas que están a mi alrededor y que todo el mundo esté bien. Entonces me sobrepreocupo quizá o sobrepienso mucho las cosas y cuando me meto a la cama no puedo parar la cabeza. O si de repente me meto a la cama y a las 2 horas me despierto, ¡pum!, mi cabeza está y ya me desvelo. Y es un problema que tengo. Tengo épocas en las cuales no estoy así. Esto está siendo una época que pasará porque me ha pasado muchas veces y a lo mejor dentro de 2 meses hablamos y te digo, hostia, Alex, pues estoy durmiendo ahora súper bien, que para mí súper bien es 6-7 horas. ¿no? Pero sí, es así. ¿Y has sido siempre así? Prácticamente siempre. La forma de ser sí. Pero claro, cuando eres niño, es decir, yo recuerdo... Estoy contando cosas aquí que no he contado nunca, ¿eh? Bueno, no, pero porque es un tema que me interesa. Yo recuerdo cuando era niño, tío, que... no entiendo por qué, ¿vale? Pero cualquier tontería de los niños. Yo vi una fregona, vi una escoba, partí la fregona y hice una fregoscoba, ¿no? Una puta mierda de invento de niño. Entonces, claro, yo me tiré mi tiempo para hacerlo porque era un puto mengajo y pues tú imagínate, un mengajo para partir y coger el piso y enganchar tal. ¿Qué ocurrió? Que mi madre me dijo, ¡ah, la cama! Perdón, una fregoscoba es que un lado tuviese una fregona y el otro una escoba, ¿no? Para que simplemente tuviese... ¡Qué genialidad! Pasas barriendo y después va la fregona. Le das la vuelta. No, después va la fregona, ¿sabes? Vale. No, claro. Va refriega. Vale, para optimizar tiempos. Muy bien. Claro, entonces mi madre dijo, deja de hacer esa gilipollez a la puta cama, ¿no? ¿Y qué pasó? Que yo estaba en la cama, se ve de niño, yo claro, no me acuerdo de esto, a mí me lo ha contado mi madre, estaba en la cama y cuando pensaba que estaban durmiendo, me levanté a seguir con mi fregoscoba, a seguir haciéndola, ¿no? Y esto me lo ha contado mi madre que me pasaba muchas veces, es decir, no me podía dormir hasta que no terminase la tarea que estaba haciendo. Recuerdo una vez, no sé por qué, yo supongo que los niños no tienen DNI, ¿no? Pues yo tengo por ahí un DNI guardado que me dio mi madre. Tengo uno de bebé. ¿Sí? Uno de bebé. Ah, pues yo se ve que vi un DNI de mi padre y a lo mejor yo no tenía DNI y yo quería tener un DNI. Entonces hiciste ahí un... Claro, me hice un DNI, pues lo mismo, tonterías así de niño, después se ve que desde que era un crío me pasaba, que me obsesionaba con que tenía que terminar la tarea. Y luego soy súper caótico, para otras cosas. Pero cuando estoy empezando algo, tengo que terminarlo. O cuando tengo un problema, tengo que solucionarlo. Y eso creo que me hace sobrepensar mucho y que probablemente me lleva, creo, a mi insomnio. Porque tengo un estado de hiperalerta, tengo un estado ahí de hiperactivación constante. Y mi cabeza va a 1000 revoluciones. ¿Y los que os dedicáis de manera profesional al ejercicio, al fitness, máxime... estudiándolo mucho desde un punto de vista científico, dedicando vuestra vida a ello, ¿no compartís eso? ¿No sois todos un poco obsesivos? Yo conozco a muchos de vosotros, puede ser. Vuestra tribu, y yo creo que sois todos personas que de hecho han aplicado esa obsesión al ejercicio y al gimnasio. Sí, puede ser, es muy probable. Lo que pasa es que creo, al menos por otras personas que yo conozco y veo, que a veces las personas saben desconectar mejor que yo. No sé si será algo pues de mi propio desarrollo, educación, genético, no lo creo, ¿no? Será algo probablemente que yo no he adquirido o una capacidad pues que debería mejorar. Pero a lo mejor veo que otras personas también son obsesivas, pero saben frenar o saben ponerle ese freno y decir, oye, pues son las 7 de la tarde, pues, si no he acabado de redactar la introducción de este estudio, mañana lo dejo. Yo soy incapaz. No puedo. Es decir, si me tengo que tirar hasta las 3 de la mañana, la introducción la acabo hoy. Entonces, es algo que tengo que trabajar. He mejorado mucho, en eso. Es decir, lo he mejorado. Ya no me voy a tales extremos. Yo recuerdo que en su momento llegaba a acostarme a las 5 o 6 de la mañana con tal de terminar de escribir el paper. Ahora yo no hago eso. Pero es algo que sí tengo que seguir trabajando.
seguramente. Pero sí, yo creo que sí lo compartimos muchas personas. ¿Tienes problemas de ansiedad o similares? Que yo sepa, no. Es decir, creo que he podido tener un poco de ansiedad en algunos aspectos, pero no creo. ¿Y alguna vez te has tomado algo, benzodiazepinas, para dormir? No. Nunca. No. Es cierto que tomo suplementos que me vienen muy bien y que tienen evidencia científica, como puede ser la melatonina, la lavanda, la ashwagandha también para bajar los niveles de cortisol y la pasiflora. Y me ayuda, me ayuda bastante. Es más, justamente por un interés egoísta mío en esta empresa de suplementación que te he dicho, la de LifePro, hubo un momento que le dije a Sergio Espinal, a Pablo y todos estos, tío, vamos todos a leer sobre esto, que hay que sacar un suple que sea la hostia para dormir. El sueño. Y yo lo tengo en mi casa. Ayudadme, por favor. Claro. Y yo lo tengo en mi casa ahí, que antes que la proteína de suero y que todo, que cuando llevo un par de noches que no duermo bien, me tiro una semanilla tomando la suplementación, que es suplementación natural, que no pasa absolutamente nada. Y bueno, pues eso. De las benzos es que al final lo que he leído en cuanto a efectos secundarios y demás, prefiero no arriesgarme. Y al final, como sé que muchas veces son épocas que pasan, que pues imagínate cuando mejore ciertos problemas personales, profesionales, lo que sea, sé que es una época que va a pasar. Y ahora mismo pues a lo mejor no me obsesiona mi físico, o si no mejoro mi masa muscular me da un poquito igual, si un día pues en el trabajo rindo un poquito menos, pues bueno, es lo que hay, ¿no? Pero ya lo compensaré de otra forma y más con lo obsesivo que soy. No, pero el propio proceso del insomnio es una tortura. Es una tortura. Literalmente sí, es una tortura. Una tortura, bueno, que es la privación del sueño. Tú también sueño, lo sufres, ¿no? Claro, por eso. Y yo sí que no dudo a la hora de atajarlo Tú de para forma... Si se acumula mucho tiempo... Sí es cierto que yo soy una persona... ¿cómo decirte? Que no me engancho. Un gran riesgo de las benzodiazepinas es ese. Si tú eres insomne y las benzodiazepinas te ayudan a dormir, la dependencia en la noche que no la tomas ya entras en un bucle de no voy a poder dormir, porque a mí eso no me pasa. Yo es como que detecto que hay un momento que quizás lo que tú dices, ese momento, esa etapa en la que estoy especialmente estresado, especialmente inquieto, pasa, y ahí puedo decir, yo creo que esta noche ya puedo prescindir de esto. Sí. Pero no a cualquiera. Pero es que eso tú estabas relacionando diciendo, no, bueno, a mí no... sí, a veces duermo menos, pero si no estoy preocupado por mi físico, si... Claro, pero el propio proceso es una tortura. Es una tortura, sí. Es más, te habrá pasado a ti también. Muchas veces las personas que a lo mejor nunca han sufrido insomnio, les cuesta entender un poco... entre comillas, lo que se sufre, ¿no? Con dicho insomnio. Bueno, es más, el otro día justo... Alejandro, el amigo este que te he dicho de aquí de Madrid, que justamente es el CEO de esta empresa de suplementación, justamente yo le escribí a las 4 de la mañana de una cosa, digo, hostia Alejandro, esto tal, pero porque sé que él se despierta a las 4 de la mañana, pero me dijo, ¿qué haces despierta hasta ahora? Y yo, no puedo dormir, me he puesto a currar, ya está, ¿no? Y al final es eso que dices tú, hostia, se sufre bastante y es verdad que a lo mejor sería atajar. Yo es cierto que pues a lo mejor peco de no solo no abusar, sino incluso a lo mejor no usar la medicación, los fármacos, cuando a lo mejor sí debería, ¿no? No, a ver, cuidado, yo no estoy haciendo apología. No, estoy diciendo que en mi caso llega un momento que la desesperación es tal y luego además, bueno, hay profesionales que te van a decir, mira, es mejor que duermas, claro, aunque tengas que tomarte algo que no duermas. Claro, por eso digo debería, porque ya me lo ha dicho un profesional. Claro. Es decir, que debería en estas etapas al menos garantizar el sueño, ¿no? Pero aún así pues me resisto un poquito. Sé que hago mal, que probablemente... Que yo he llegado a alucinar, tío, es que lo estoy pensando. Hostia, ¿en serio, yo he llegado a alucinar de no ¿ves? Dormir, de que se me vaya un poco la pinza. Claro, yo es que no llego a ese punto. A lo mejor si llegas a ese punto... Es que yo te veo una persona muy estable, entonces me llama la atención. No sé. Nunca sospecharía que tú eres insomne, ¿sabes? Ya. No lo sé, tío. Pero... Y te puedo preguntar cómo ha sido la experiencia, es decir, ¿qué te ha pasado hasta ese punto? Claro, yo nunca he llegado a un punto así. Lo de alucinar, mira, por ejemplo, una cosa que me pasó en la etapa esa en la que no dormía es que desarrollé tripofobia. Y fíjate, y tiene que ver un poco con el mundo del que estamos hablando del fitness y todo eso, porque es una época además en la que yo trabajaba en Madrid, en una emisora de radio, en la que estaba en el morning show, entonces me tenía que levantar a las 5 de la mañana. Imagínate, yo... Claro, aparte te metes en la cama y tienes en la cabeza que te tienes que despertar a las 5. Y miras la hora y estás más rayado. Y ya nada, ¿no? Porque se te echa encima todo el tiempo. El tema es que ahí no dormía absolutamente nada y... durante esa temporada yo no podía ver el colador de los vasos de batido, que está lleno de agujeros. Sí, claro. Me daba como náuseas cuando veía eso. Se me iba la pinza. Luego estás
emocionalmente muchísimo más permeable, ¿sabes? Sí, Cosas que a lo mejor si tú estás estable y tienes una rutina de sueño mínimamente decente, pues te pasan durante el día y dices, pues me la suda, pues allá tú, pues no sé qué. Pero como te pille después de muchas noches sin dormir, estás jodido. Todo te afecta de una forma que te resulta ingestionable. Sí. O sea, evidentemente esto tiene una explicación neurológica, neurocientífica que yo no te puedo dar, pero estás mucho más permeable a todo lo que pasa en tu entorno y todo te afecta más. Sin duda. Yo no he llegado hasta el punto de Claro, coña, no de tener alucinaciones caso, ni así, absoluto. pero sí que he llegado al punto, yo sí que me considero una persona muy estable. Es decir, al igual que te digo que soy muy caótico, que tengo muchos pensamientos intrusivos, que a veces, pues eso, que joder, que puedo ser obsesivo y no controlar, ¿no? Mi cabeza, en general, sí soy muy estable. Es más, por ejemplo, todos estos pensamientos obsesivos y todo esto me ocurre principalmente con el trabajo o cuando surge un problema grave, pero en general en mi vida personal, en el resto de mi vida, para nada. Es decir, soy una persona que incluso pues suda bastante un poco de todo, ¿no? Pero, y me considero muy estable, pero en épocas en las cuales he tenido pues un insomnio fuerte, como puede ser incluso de ahora, noto que las cosas me afectan mucho más. Es más, lo que te decía, ¿no? De al final yo fui el que tomó la decisión de que, pues al final, bueno, yo no, obviamente los veterinarios, ¿no? Pero yo fui el que di el ok de lo de la perrita y demás. Pero a día de hoy, hace un par de semanas y a día de hoy, joder, me sigue afectando. Es decir, yo lo hablo, lo pienso y me afecta fuerte. Y que probablemente, y yo sé que fue lo mejor y tal, pero igualmente lo tengo presente. O los otros problemas que han surgido y tal, los tengo como, a lo mejor soy igual de racional de lo que suelo ser, pero me cuesta luchar contra lo que tú dices, la permeabilidad, la capacidad que tiene de profundizar en mí esa sensación, ¿no? Y yo sé que es por el propio insomnio, que al final me hace mucho pues más frágil o sensible en ese sentido. Y sin duda es así. ¿Y te ha sido algún psicólogo? Más para la parte obsesiva, ¿no? Ya no te lo digo por el insomnio, te lo digo por esa parte obsesiva y esos pensamientos intrusivos. Efectivamente, sí, efectivamente. Es más, empecé a ir justo este año pasado, luego hice un parón, pues porque yo decía, estoy de puta madre ya, ¿no? Y ahora lo sigo pensando y volví a terapia simplemente por decir, es que tengo que ser capaz de esa motivación que me arde por dentro, frenarla un poco y decir, vale, perfecto, estás muy motivado, pero mañana sigues, ¿sabes? Entonces, o al menos meterte a la cama y no tener los pensamientos en la cabeza constantemente, ¿no? Entonces, lo que me pasa es que, pues al final, como con el jiu-jitsu soy muy discontinuo, ¿no? Que digo, pues ahora estoy bien, ya está. Y no debería. Entonces, ahora sí que tengo la intención de decir, hasta que no controle en este sentido mi motivación o mi obsesión por este tipo de cosas, lo voy a seguir trabajando, porque es lo que te digo, normalmente estoy muy bien, y es más, ahora mismo estoy muy bien, siéndote sincero, pero encadeno lo que tú dices, una semana casi sin dormir y joder, estás jodido. Entonces digo, mira, como no quiero que me vuelva a pasar nunca, voy a ser capaz de controlar todo esto. Entonces sí. Justamente empecé con un psicólogo de nuevo hace muy poquito. ¿Has leído Por qué dormimos, de Matthew Walker? No. Es uno de los libros que más he recomendado yo en el podcast. Lo he recomendado muchísimo. He dado mucho la brasa con ese libro. Pero probablemente me paranoiará más de lo que estoy, ¿no? Con el tema de dormir, en el sentido de que... A ver, realmente ya he leído mucho sobre la importancia del sueño y demás, pero me gustaría leerlo, sinceramente, y lo leeré. No, te lo recomiendo. O sea, como lectura, ni siquiera... por tu caso concreto, sino como lectura, yo te lo recomendaría. Sí. A todos los que nos interesa, pues eso, todo lo que pasa en el cerebro que guarda relación con el sueño, sí que habla, bueno, de las consecuencias o de los beneficios de dormir bien y del perjuicio de dormir mal. Por eso digo lo mismo en paranoia, más de... No, bueno, no, a mí, por lo menos a mí, que comparto eso contigo, no es una cosa que luego me haya comido mucho el tarro. No, y además me genera curiosidad, ¿eh? Y que normalmente cuando lees los estudios, los papers, donde pues todas estas cosas de las que hemos hablado de ingeniería del sueño pues se desarrollan, normalmente ya te comes esa parte de perjuicios y demás que puede ocasionar. Entonces, obviamente añadir información por la curiosidad que tengo por el tema seguramente esté guay. Así que lo leeré. A preguntar por algo que me comentaste tú en Instagram. Y es que es un mito eso de que con la edad uno no puede ganar masa muscular. Y además tienes un vídeo en el que sale tu abuelo. Mi abuelo mazadísimo. Que es un toraco. ¡Bum! Con 80 kilos, me has dicho. O sea, con 80 años, perdona, me has dicho. Sí, casi 80 años. Casi 80 años. Efectivamente. Aquí hay varios factores a tratar. Es decir,
hay un estudio súper interesante que ve que incluso personas mayores de 85 años pueden empezar a ganar masa muscular si empiezan en el gimnasio. Es decir, personas, y por esto digo que esto es un ítem, un punto a tener muy en cuenta, personas que lo que es el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento del gimnasio no lo habían hecho, ¿vale? Entonces, o que llevaban al menos años sin hacerlo. Entonces, estas personas se ve que con más de 85 años ganan fuerza, y no solo fuerza, sino que ganan masa muscular. Ahora bien, ¿qué pasa si como mi abuelo llevas entrenando desde los 13 años y tienes casi 80? Pues obviamente no vas a seguir ganando masa muscular como un animal, pero lo que va a pasar es que vas a tener más masa muscular que muchas personas de 40 y de 20, sí. ¿Sabes? Entonces, lo que va a ocurrir es que esa masa muscular que has ganado durante el resto de tu vida la vas a mantener en la medida de lo posible, incluso aunque a lo mejor puedas perder un poquito por una época de desentrenamiento, por lo que sea, luego recuperas ese poquito y más o menos te mantienes bien. Entonces, el consejo es: nunca es tarde para empezar a entrenar. Y la realidad es que cuanto antes empieces, viendo desde ahora mismo este podcast, mejor. Y no por motivos estéticos, no porque te veas más guapo este verano o por cualquier cosa así, que también, sino por la propia salud, porque como hablábamos antes, estamos hechos para movernos. Y la realidad es que, por ejemplo, hay estudios que muestran que el hecho de tener unos niveles bajos en nuestra capacidad de generar fuerza cuando coges y mides la fuerza de agarre, ¿no?, que tienes, o por ejemplo la capacidad de hacer flexiones, cositas así, está muy relacionada con, de forma inversa, ¿no?, con la mortalidad. Es decir, al final, si tú tienes más fuerza, la probabilidad de que mueras por todas las causas es menor. Por esto es muy interesante recomendar a todo el mundo, prácticamente toda la población, que en la medida de lo posible, adaptándose a sus circunstancias, que entrenen la fuerza. Es decir, mucha gente, pues como hablábamos, dice: pues me voy a andar. Está perfecto, pero si puedes dar un estímulo de fuerza también, mejor. ¿Qué puede ser un estímulo de fuerza para una persona muy mayor, sedentaria, que incluso levantarse en la silla le cuesta? Pues el mero hecho de levantarse de la silla. Es decir, no vas al gimnasio y te cargas una barra en sentadilla. No, te levantas de la silla 3 o 4 veces y a lo mejor para ti ya eso es un estímulo suficiente. Pero estás entrenando la fuerza en los músculos de tu tren inferior. Tienen que generar mucha fuerza para vencer a ese peso tuyo corporal y levantarte de la silla, ¿no? Entonces, adaptado obviamente a cada persona, a su edad, a sus capacidades, su nivel, sus características, todo el mundo debe entrenar la fuerza. Y esto es así. Como decíamos antes, el músculo no es un tejido tonto ahí que el sistema nervioso manda, que también, y lo contrae y ya está, sino que realmente hace que estemos más saludables. Y esto es muy importante. Es más, una de las principales variables que se mide en personas mayores para prevenir el riesgo de caídas y pues se caen y se rompen la cadera, ¿no? Y esto, pues digamos, disminuye mucho ese tiempo que pasan vivos con cierta calidad de vida, ¿no? Una variable que se mide mucho para su funcionalidad es la capacidad de producir fuerza en poco tiempo, es decir, la potencia. Y lo que se ve es que más allá incluso que la fuerza, que la masa muscular, la potencia como tal es la que mejor determina la salud de las personas mayores. Es decir, cuánta fuerza producen en poquito tiempo. Y obviamente la fuerza la produce la masa muscular y el sistema nervioso con ella, ¿no? Entonces, como digo, el resumen es: todo el mundo debería entrenar la fuerza, independientemente de la edad, características, de prácticamente todo. Adaptado a ellos, como siempre digo. ¿Se puede ganar masa muscular haciendo una dieta cetogénica? Sí, se puede. Sí, claro. Sin apenas carbohidratos. Claro que se puede. Ahora bien, es cierto que probablemente el rendimiento va a ser algo menor. Justamente yo lo hablaba con Ismael Galancho, con Sergio Espinar, con estos colegas, y lo que se ve en los estudios es que la dieta cetogénica, al final, por esa menor cantidad de carbohidratos, Louise Burke, por ejemplo, que es una investigadora, si no recuerdo mal, australiana, al menos vive allí, ha publicado bastantes estudios al respecto y se ve que efectivamente el hecho de consumir menos carbohidratos hace que el rendimiento físico en, pues, por ejemplo, deportes de resistencia sea algo menor. ¿Qué ocurre? Pues en el gimnasio quizá no nos va a afectar tan negativamente como puede ocurrir en este tipo de disciplinas. Pero la realidad es que si tú tienes unos mayores niveles de glucógeno muscular, al final comes más carbohidratos, eso se guarda en forma de glucógeno para que tú luego uses esa glucosa, ¿no?, en el entrenamiento. Pues si esos niveles de glucógeno muscular están más llenos, la síntesis de proteínas, es decir, la creación de nuevas proteínas que se añaden a tu músculo y lo hacen más grande, ¿no?, pues al final se ve un poquito más optimizada. Entonces estamos juntando que el rendimiento entrenando va a ser mayor si consumes carbohidratos, que la recuperación va a ser mejor y que las adaptaciones, el propio estímulo, va a ser mejor. Entonces, en general, y como te digo, además se asocia que los culturistas que ganan naturales son los que más carbohidratos comen. Entonces, digamos que sí, es recomendable que el consumo de carbohidratos esté ahí. Esta mañana,
es que hablamos de muchas cosas a lo largo del entrenamiento de la mañana. Te comenté que estuve grabando con José Miguel Mulet, catedrático de biotecnología y químico, y que es muy crítico con la dieta paleo. Y él, una de las cosas negativas que él menciona es la posibilidad de pasarte con las proteínas. Uh-huh. Y que eso te traiga problemas, el comer demasiada proteína. Pero es muy difícil que uno coma demasiada proteína, ¿no? A ver, realmente, normalmente te diría que es más fácil de lo que parece el llegar a la proteína necesaria, bueno, sí, recomendable para optimizar y maximizar las ganancias de masa muscular. Comiendo aproximadamente más de 1,4, 1,6 gramos por kilo de peso, si nosotros estamos en superávit calórico, ya si estamos en definición, si estamos en déficit, hay que subir un poquito más la ingesta por lo que se está viendo. Pero con estos niveles podemos optimizar medianamente bien, sobre todo si tenemos carbohidratos altos y demás, las ganancias de masa muscular. Ahora bien, por otro lado, ¿te vas a reventar si consumes muchísima proteína? Pues hay estudios que duran incluso 2 años, de un investigador que se llama José Antonio y demás, que lo que ve es que no hay daño por ese consumo de incluso hasta 3 gramos por kilo de peso de proteína. Ahora bien, ¿qué es lo que te digo yo? Estás desplazando nutrientes que te podrían dar un mayor beneficio, como por ejemplo son los carbohidratos, ¿no? Entonces, ¿para mí tiene sentido comer 3 gramos por kilo de peso de proteína al día? Para mí no. Entonces, ¿qué haría? Bajarlo para no desplazar otros nutrientes y pues poder meter otro tipo de alimentos. En cuanto a la dieta paleo, no tengo una opinión súper formada porque no me he puesto a criticarla, digamos, ni a pensar mucho en ella, siendo honesto, pero lo que sí que pienso es que al final recortas los recursos que tienes a nivel nutricional para poder, pues como digo, conseguir los objetivos de la forma más eficiente, más fácil y más rica en tu día a día, ¿no? Con más adherencia posible. ¿Que esté en contra de ella? No, pero como digo, pues yo no limitaría los recursos personalmente. Y como digo, tampoco me iría a los niveles de consumo de proteínas que consumían pues, los culturistas tradicionales de 3 gramos por kilo de peso y peso 100 kilos y me meto 300 gramos al día de proteína. No, eso no lo haría. Pero ya no solo porque obviamente puede haber, pues sí, a lo mejor a largo plazo cierto daño en la salud. Pondrás a tu organismo a tope. Claro, pero además es que estás desplazando los nutrientes, es decir, se juntan ambos factores. Entonces el alarmismo de, ojo, cuidado que por consumir 2 gramos de proteína por kilo de peso vas a reventar. No, joder, hay estudios incluso a largo plazo de años que ven que no hay ningún problema, ni incluso con 3 gramos. Pero que es bueno para la salud, no es bueno, es decir, no es mejor y además es peor porque vas a desplazar otros nutrientes. Entonces es un poco la conclusión a la que yo llegaría. ¿Qué suplementos consumes tú? Que entiendo que son los que recomiendas. Si tú los consumes, ¿los recomendarías? Vale, claro, aquí también es cierto que aquí hay que mencionar que obviamente yo trabajo como asesor científico, ¿no? Para una empresa de suplementación también. Conflicto de intereses. Primero hay conflicto de intereses y segundo... Dile, no has dicho la marca. Life Pro Nutrition. Claro, pero aquí es que no quiero criticar a nadie, obviamente, pero las prácticas a veces en las fábricas de esto de complementos alimenticios a veces no son del todo buenas. Entonces, yo muchas veces lo que pasaba antes de trabajar con esta empresa es que yo tenía una muy mala imagen del sector. Sí. Y yo no colaboraba con ninguna empresa de suplementación. Me habían contactado en ese momento varias. ¿Y por qué tenías esa mala imagen? Porque yo sabía pues que engañaban con la cantidad de proteína que podía tener la proteína de suero, con que pues a lo mejor el omega 3 que te llegaba a casa estaba ya oxidado y pues no era bueno para tu salud, sino todo lo contrario. Es decir, todo ese tipo de cosas a mí me preocupaban bastante. ¿Qué ocurre? Pues que justamente yo empecé a colaborar con esta marca no por nada. Es más, en su momento, siendo honesto, y esto ya lo he dicho alguna vez, había otras marcas que me pagaban más. Obviamente nunca voy a decir el nombre, pero es la realidad. Pero yo conocí a la persona, Alejandro, justamente el amigo este que te he dicho, que al final es el fundador y CEO, ¿no? de esta empresa de suplementación. Y primero, cuando lo conocí, me pareció una persona espectacular. Y al final, pues si justamente la persona que lleva el proyecto pues es una buena persona y ves unos valores que van bien, pues te fías mucho más. Y me dijo, toma, vente a la fábrica, ves todo por dentro, pídeme todos los documentos que tú quieras, mira todas las fabricaciones que tú quieras. Entonces me fío mucho de lo que consumo. Entonces, por eso te digo, si no fuese este caso, quizás te diría que consumiría proteína y creatina, a lo mejor, ¿sabes? O yo qué sé.
O a lo mejor la proteína incluso tampoco, porque la intentaría consumir de alimentos. Pero es verdad que a mí se me hace muy fácil en el día a día. Entonces, mencionando tanto el conflicto de interés como esto, pues ya te digo, proteína de suero, pero porque se me hace muy fácil en mi día a día. Pues por ejemplo, vengo aquí a Madrid contigo y ahora salgo y a lo mejor me hago un batido directamente, un par de piezas de fruta y poco más para merendar. Bueno, ya merendar, ¿no? Que se ha hecho tarde, ¿no? Pero... ¿Cuántos gramos de proteína estás consumiendo ahora al día? Perdona. Aproximadamente 1,8 por kilo de peso corporal. En total, final, ahora mismo pues, son... Hacemos la multiplicación. No tienes la... No, si no, tampoco, no. A ese momento. Pesas, me lo dijiste peso esta 90 mañana, kilos, 90 kilos. Pues ya está a 162. Vale. Entonces, ahí lo tienes. Luego de grasas, eso, unos 0,8 gramos por kilo de peso y el resto carbohidratos. No, ahora mismo realmente esto es un aproximado. Porque yo hay comidas que sí peso, comidas que no, pero realmente a ojo, después de tantos años, controlo muy bien lo que como. Es decir, te sé decir más o menos cuántos gramos de prote, de grasas, de hidratos tiene un plato. Vale. Pero entonces, con lo que te decía, no consumo excesiva proteína, pero por ejemplo en el desayuno, que además soy una persona que no se levanta con excesiva hambre, mientras saco a los perros, que yo vivo en una casa de campo, los suelto y que corran, ¿no? Pues yo me tomo mi tazón de leche con, en vez de colacao, pues el scoop de proteína, ¿no? Y cereales. Y eso es lo que yo desayuno, y un plátano, una pieza de fruta, lo que sea. Entonces, proteína de suero consumo, principalmente, como digo, en el desayuno. Creatina monohidrato consumo. Luego los suplementos que te he dicho para el tema del sueño, de melatonina, lavanda. La creatina 5 gramos diarios consumo. Un poquito más. Al final, como peso más, consumo a lo mejor 7-8 gramos diarios, aproximadamente, un poquito más. Entonces, ahí me muevo, pero vamos, con 5 gramos la mayoría de la población va a ir bien, ¿vale? Luego, pues esos suplementos para el tema del sueño. Y ya realmente, si estoy en una época en la que no consumo mucho pescado, frutos secos y demás, sí que meto omega 3. Y ya, pues, dependiendo, ¿no?, de la etapa, por ejemplo, si voy a competir, o lo que te decía, ¿no?, o si voy a entrenar y quiero un extra, la fenilcapsaicina la uso. Y si voy a competir, pues, por ejemplo, sí que uso algo de cafeína por la mañana. Pesinefrina, que es otro suplemento que también aumenta la oxidación de grasas. La fenilcapsaicina, aparte de mejorar el rendimiento, también aumenta la oxidación de grasas. Y extracto de té verde. Digamos que al final todo esto es lo que te he mencionado, pues un poco la foto general, sí. Pero en función del objetivo que tenga en cada época o lo que sea. Incluso hay épocas que no tomo creatina, pues simplemente porque no me apetece o me olvido de tomarla, que hay que tomarla todos los días y a mí se me olvida a veces. Entonces es lo que te digo, al final depende mucho de la época, de mi objetivo, pero más o menos lo general te lo he dicho. Muy bien, Carlos. Hemos tenido una buena charla, ¿eh? Yo creo que sí, ha estado guay. No sé si te ha quedado algo en el tintero que quieras decir. No lo sé. ¿A ti se te ocurre algo que no, quieras que diga? Emplazarte a otro encuentro, en otro momento. Cuando quieras eres bienvenido. Pues yo creo que hemos aprendido mucho. Yo también. Por ejemplo, del insomnio estoy seguro que me puedes enseñar mucho, ¿eh? Seguro. Pues, desgraciadamente, a lo mejor alguna cosa. Pero no, espero que mejores a ese respecto, porque es una putada. Es una putada, igualmente. Seguro que lo conseguirás. A lo mejor con la edad. Puede ser. Vas estabilizándote. Puede ser. Yo creo que cuando adquiera esa capacidad, ¿no?, de manejar mejor mi motivación o mi obsesión por... Pues eso, muchas veces me pasa, estoy leyendo, imagínate, termino el día y he quedado con mi pareja a las 8 de la tarde, ¿no? Y de repente he leído un último estudio que me surgen 2 dudas y digo... Tengo que investigarlo, no puedo. ¿Sabes? Y claro, ahí sería la cosa. Por suerte mi pareja me conoce muy bien, vivimos juntos desde hace 4 años, me refiero que ya es distinto, ¿no? Y me entiende en cierta medida, aunque a lo mejor no le puedo hacer mucha gracia. Y pues bueno, incluso a lo mejor se viene conmigo y ella es nutricionista también, y a lo mejor si es un tema un poco conjunto, incluso puede estar conmigo y mirar los dos y tal, pero sí, eso básicamente tengo que aprender a manejarlo. Yo creo que cuando aprenda a manejarlo mejor, que he mejorado mucho, creo que lo voy a llevar mejor. Aquí hablo con muchos expertos en el cerebro y en el comportamiento humano, les preguntaré. Es decir, tengo un amigo, mi amigo Carlos, que tiene un problema de obsesión. ¿Qué puede hacer? Además, ¿Cuáles son las recomendaciones? Es muy curioso, tío, porque yo digo... ¿Por qué me pasa con algunas cosas sí y otras no? Por ejemplo, ¿por qué en lo profesional me pasa? O cuando veo un problema, pues a lo mejor más que mío, de otra persona muy cercana me pasa. Pero en cambio en lo personal, joder, yo qué sé, no sé, soy más
pues eso, más caótico, más tal. Y digo, no sé. Más laxo. Muy laxo probablemente, incluso pues es algo que tengo que corregir también, pero que a veces pues puedo llegar tarde a algún sitio, o que, ¿sabes? Que me refiero que veo esas dos vertientes que digo, no entiendo muy bien por qué para unas cosas sí, para otras no, pero bueno, que imagino que será algo curioso mío y ya está. Bueno, pues hablaremos de ello en algún momento y me contarás a qué conclusiones has llegado. Sí, ya te contaré. En unos meses te diré, oye, pues mira, he mejorado por esto. Pues un placer, Carlos. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros.